a el ABP y al canal de YouTube del profesor o profesora que dé la clase ese día. Por ejemplo, hoy, que me toca a mí, esto se termina y en algún momento de hoy jueves yo subo el video a YouTube y después el enlace que genera YouTube se sube al ABP también, ¿vale? ¿Ok? Y lo ven como les parezca más cómodo, no se preocupen. Y cuando les parezca más cómodo, que es lo bueno de esto. Bueno, ya estamos grabando. Entonces, hola a todos y todas de nuevo, para los que están en vivo y para los que vayan a verlo después. Vamos a arrancar con la unidad 1 de la materia. Dentro de esta unidad hay muchos temas, como pueden ver allí en la filmina. ¿Sí? Estamos con una introducción a la investigación científica en psicología, hay material para hablar sobre las críticas feministas al modelo hegemónico de conocimiento científico, y para hablar sobre las brechas de género en la producción científica, que es un tema sumamente vigente y actual. Hoy vamos a introducir algunos elementos sobre los aspectos éticos de la investigación en psicología, que retomamos particularmente de la Asociación de Psicología Americana, que es la organización más importante que tenemos los psicólogos y psicólogos de todos lados. Algo hablaremos de la Ley Nacional de Salud Mental y la Ley Nacional de Protección de Datos Personales, que también tienen que ver con nuestras prácticas de investigación y profesionales, por supuesto. Esta es una unidad también donde vamos a definir a muy grandes rasgos qué es la investigación cuantitativa, qué es la investigación cualitativa, qué diferencias, qué semejanzas tienen entre ellas, y la discusión histórica que ha habido entre esas dos orientaciones, pero por supuesto también vamos a integrar la tercera posición, o la tercera vía, pongan el nombre que quieran, ¿sí? Desde que Silvina se hizo cargo de esta asignatura, le estamos dando un espacio importante también a los denominados métodos mixtos de investigación, ¿sí? Que es una forma alternativa de pensar la investigación digamos, en los componentes que nosotros hemos elegido. Predomina más bien una especie de perspectiva muy pragmática, es decir, la noción de que el problema de investigación es el que define qué métodos de investigación vamos a usar, y eso requiere, muy particularmente para nuestra disciplina, la psicología, y para las ciencias del comportamiento en general, que muchas veces tengamos que hacer muchas cosas a la vez, ¿sí? Integrando miradas, quantis y qualis. Eso, en los últimos años, se ha sistematizado un poco más, tiene un cuerpo teórico más importante, desarrollos metodológicos y técnicos más específicos, y se conoce como métodos mixtos. Lo vamos a introducir aquí también en algún momento, quizás lo haga Silvina o yo en la próxima clase, pero no se preocupen porque hay una unidad enteramente dedicada también a esa tercera posición con material propio y de otros colegas. ¿Ok? ¿Estamos? Ese es el pantallazo general de esta unidad. Es una unidad que tiene materiales muy heterogéneos, ¿sí? Fíjense todos los materiales que tenemos en esta unidad. Algunos son muy cortitos y muy fáciles de leer, en mi opinión, justamente como los que voy a tratar de desarrollar con ustedes hoy, los de Vilanova y los de Juan Molina, ¿sí? Otros tienen una estructura tipo comunicación de la ciencia, como por ejemplo el texto que está por allí ¿dónde estás? No te estoy viendo. El del gato y la caja, que se llama Escaleras y Serpientes, ¿sí? Quizás algunos ya conozcan el colectivo del Gato y la Caja, otros no. Los que no lo conozcan los invito a hacerlo. El colectivo Gato y la Caja es un colectivo argentino que se dedica a la comunicación pública de la ciencia en todas sus facetas. Empezaron haciendo entradas en una página web, pero hoy han crecido y tienen no solamente esas notas en su web, sino que además tienen producción de libros. Algunos de los que estamos en la asignatura hemos colaborado escribiendo capítulos para ellos. Tienen experimentos online vinculados con temas de psicología, así que los invito a que lo consideren. Así que ese material está ahí y convive con otros materiales un poco más de corte académico, como el texto base que vamos a estar usando en toda la materia. Tienen la foto ahí a la izquierda, que es el libro de métodos de investigación en psicología y educación, punto. Las tradiciones cuantitativa y cualitativa, punto. Cuarta edición, de los colegas León y Montero, ¿sí? Que son unos colegas españoles muy reconocidos por haber producido varios manuales de métodos de investigación en psicología, y esta es una de sus últimas versiones, muy completa, muy integral, muy amena, muy fácil de ver, muy llena de ejemplos, así que van a encontrar, si es que se han dado cuenta y ya han empezado a explorar el programa de la asignatura, van a encontrar que permanentemente, siempre que ha sido posible,
Silvina lo ha seleccionado como elemento base de alguna de las unidades o de varias unidades del programa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así que con ese texto van a estar interactuando más frecuentemente que con otros que a lo mejor entran y salen dependiendo de la unidad. ¿Vale? ¿Estamos? ¿Hasta acá? Bueno, sigo entonces. ¿De qué vamos a hablar hoy? Básicamente de estos tres que están resaltados en amarillos allí. ¿Sí? Ahí los tienen teóricamente, si no metí la gamba, ordenados alfabéticamente, pero no ordenados de la manera en que yo los voy a presentar. Yo voy a comenzar por el texto de Vilanova, tratando de seguir un orden cronológico, para que se entienda un poco el contexto en el cual fueron escritos cada uno de estos materiales, y para que facilitarlos a ustedes después la articulación, y sobre todo porque es lo que me interesa en relación a los textos de esta primera parte, para que puedan identificar los problemas que históricamente venimos atravesando como disciplina, algunos que parecen unos cuantos años después de lo que lo planteó Vilanova ya por el 2003, parecen ya estar un poco más resueltos, y muchos más que no lo están. ¿Sí? Entonces esto es importante para ustedes, para que puedan reflexionar sobre eso críticamente y ver dónde están parados, puedan dimensionar la importancia de la única asignatura que los introduce a los métodos de investigación en psicología, que es esta, y que para que retrospectivamente también valoren algunas de las asignaturas con las cuales quizás han tenido una relación complicada. ¿Sí? No quiero decir tóxica, porque no lo es, pero seguramente muchos de ustedes no tienen el mejor recuerdo de su paso por las denominadas materias duras de la carrera, ¿sí? Estadística, técnica psicométrica, ¿sí? Yo lamento decirles de acá, en más, vamos a estar volviendo permanentemente sobre muchas nociones que se supone que adquirieron en esas asignaturas, y algunas otras más que bollaron o que sobrevolaron el desarrollo de los teóricos y de los prácticos en materias como escuelas y problemas epistemológicos. ¿Sí? Metodología de investigación intersecta muchas de esas cosas. ¿Okay? Así que es un buen momento para que recuperen esos apuntes, los revisen, los repasen y amigarse también, ¿sí? Porque vamos a estar volviendo muchas veces sobre esas nociones. ¿Vale? Maldita escuela, dice alguien. Sí, va, ¿qué va a hacer? Es lo que hay, gente. Bueno, vamos avanzando entonces. ¿Por dónde vamos a arrancar? Siempre, porque es mi trayectoria de base. Yo empecé como docente en escuelas, para la que dijo maldita escuelas, ¿sí? Entonces tengo un sesgo hacia la historia de la disciplina. Y aparte porque me parece fundamental conocer un poco la historia de nuestra disciplina para saber por qué estamos como estamos, ¿sí? Y cómo podríamos estar mejor también, porque para eso también sirve la historia, ¿ok? Entonces vamos a hacer una pequeña revisión, muy cortita, porque además lo hace Vilanova. Vilanova, lamentablemente, desde ya les anticipo, está fallecido ya hace unos cuantos años, pero en vida fue un referente central de lo que llamaríamos hoy la discusión sobre historia de la psicología y formación de la psicología en Argentina, ¿sí? Una mente muy, muy aguda, muy, muy crítica, y además una excelente persona. Una excelente persona, algo poco frecuente en la academia, juntar tantas cosas en una sola persona, ¿sí? Muchos lamentamos su partida porque creemos que si hubiera continuado hubiera seguido siendo un faro muy interesante para marcar un poco la agenda de la formación de los psicólogos y psicólogas en Argentina, ¿sí? ¿Dónde empieza su relato, Alberto? ¿Sí? O desde qué coordenadas vamos a partir? Vamos a partir de algo que ha venido definiendo desde justamente mediados del siglo XX cómo se forman psicólogos y psicólogas, al menos en el mundo occidental. ¿Sí? ¿Ok? Y tiene que ver con un modelo que se llama modelo Boulder. Boulder es el nombre de la ciudad en donde se reunió un conjunto de personas, los principales referentes de la carrera de psicología de ese momento, y las autoridades de una organización que hasta el día de hoy es una organización muy significativa, sobre todo para la psicología norteamericana, pero que justamente por iniciativas como esta que les voy a relatar, también se considera como una organización que ha incidido de manera muy significativa en cómo concebimos la formación de psicólogos y psicólogas en el mundo occidental, ¿sí? Que es la Administración de Veteranos de Guerra de los Estados Unidos, ¿sí? Nota de color, al día de hoy, la Administración de Veteranos de Guerra de los Estados Unidos, al menos en el ámbito de los Estados Unidos, es la organización que más esfuerzo hace
por la formación de posgrado de psicólogos y psicólogas y de agentes de salud en general, ¿sí? O sea, para que se den una idea de la infraestructura y de los recursos con los que cuenta y del poder que tiene a la hora de definir políticas públicas, como por ejemplo, cómo se tiene que formar alguien, ¿de acuerdo? Esto lo podemos rastrear justamente hasta los mediados del siglo XX, ¿sí? Y casi inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, que es un hito histórico para la humanidad, pero que además es un hito histórico para nuestra disciplina, porque hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de los psicólogos se dedicaban solamente a la academia, gente. Es decir, hacen lo que estoy haciendo yo en este momento, hacían lo que estoy haciendo yo en este momento, dar una clase, ¿sí? O hacen lo que hago yo cuando no estoy dando una clase en mi laboratorio, investigar, ¿sí? O sea que hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayor parte de nuestros pares, de nuestros antecesores de la psicología, se dedicaban o a la docencia o a la investigación. No existía claramente la imagen, la figura que tenemos del psicólogo profesional, el que trabaja en un consultorio, el que trabaja en una escuela o lo que sea, ¿sí? Es la Segunda Guerra Mundial la que, con los efectos que deja en la sociedad civil, lleva a que, al menos en el ámbito de los Estados Unidos, haya que reconfigurar a la psicología y pensar en cómo trabajarlo. Vilanova, Mauro, ¿sí? Estamos introduciendo coordenadas del texto de Vilanova, ¿de acuerdo? Gino, levantaste la mano. No sé para qué. Profe, ¿hoy en día se hacen investigaciones así como se hacían antes de la Segunda Guerra? ¿O eso quedó solamente en el pasado? Los, no, los temas, muchos de los temas que fueron delineados desde el surgimiento de la psicología como disciplina científica en 1879, y algunos dicen que antes, si recuerdan lo que discutieron en escuelas, muchos de esos temas son temas atemporales, ¿sí? O sea, estudios sobre la memoria se hacían antes de la Segunda Guerra Mundial y se hacen hoy. Lo que cambia es la precisión metodológica, las cosas que vamos a estar justamente viendo en esta asignatura. Lo que cambia es el marco conceptual, ¿sí? Ya no pensamos en la memoria como se pensaba, como lo pensaban, por ejemplo, los primeros cognitivistas en la década de 60, ¿sí? Tenemos algunos modelos más completos, ¿sí? Tenemos contribuciones más consolidadas de otras disciplinas, ¿sí? Vos imaginate que los primeros psicólogos tenían muy poca información sobre la estructura y la organización de el cerebro, del sistema nervioso central, ¿sí? Hoy, el avance de las neurociencias, como campo interdisciplinario donde la psicología hace una contribución significativa, permite entender mucho mejor buenas partes de los aspectos de la estructura y el funcionamiento del cerebro, y eso retroalimenta los desarrollos teóricos o las preguntas técnicas que podemos intentar resolver, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, muchos de esos temas se sostienen. Lo que cambia es la tecnología con la que los abordamos, el marco conceptual con los que los abordamos y la relación de nuestra disciplina con otras. ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí? Retomo entonces. Modelo Boulder es la ciudad en donde Wada, ¿qué será? Perdón, quería saber si este modelo fue después entonces de la Segunda Guerra. Sí, a eso voy. O sea, Modelo Boulder es la ciudad en donde poco después de la Segunda Guerra Mundial y convocados por la Administración de Veteranos de Guerra, se reúne a los principales referentes de las carreras de psicología de los Estados Unidos con una premisa sencilla. La psicología que se enseñaba hasta ese momento ya no era suficiente para atender a las necesidades de la época, ¿sí? Particularmente las necesidades de la Administración de Veteranos de Guerra, ¿sí? Que se encontraba con veteranos de guerra con muchísimas secuelas físicas, pero también muchísimas secuelas sobre la salud mental después de su paso para el frente en la Segunda Guerra Mundial, por los diversos frentes, ¿no? El frente europeo y el frente del Pacífico. Y además, el impacto de esos veteranos en su reinserción en la sociedad civil, ¿no? Cada una de esa gente, cada una de esas personas vuelve a su familia y obviamente al tener algún tipo de disfuncionamiento están sufriendo ellos mismos, pero también están afectando el funcionamiento de su familia. O sea, hay un gran impacto sobre la sociedad con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el retorno de toda la gente a una vida más o menos normal, ¿sí? Salvando las distancias y la escala del problema, es más o menos lo que estamos visualizando hoy cuando estamos aparentemente dejando atrás lo más duro de la pandemia y tenemos que empezar a pensar en la post-pandemia. Bueno, hay efectos sobre la salud mental, ¿sí? Ustedes los viven, los ven, y como futuros profesionales de psicología van a ser informados sobre ello, están siendo informados sobre ello ya en las asignaturas que están atravesando, ¿sí? Entonces, a nosotros como académicos, a Silvina, a mí, a varios de los que trabajamos en el Instituto de Investigaciones Psicológicas y en la facultad, ya nos están reclamando que dirijamos recursos a empezar a pensar
Bueno, ¿qué es la nueva normalidad si es que existe algo así? ¿Cuáles son los impactos o la secuela que dejó la pandemia sobre la psicología y sobre, como disciplina, ¿no? Y sobre la sociedad como gente que está afectada y que podemos pensar, ¿de acuerdo? Salvando las distancias, más o menos esa sería la situación. La única diferencia es que a fines del 40, que es cuando se produce esta reunión, la Administración de Veteranos de Guerra es una institución muy, muy grande, con muchos recursos y puede justamente sentar en una mesa a todos los responsables de las principales carreras de psicología de Estados Unidos y decirle, miren gente, necesitamos un plan de formación nuevo porque necesitamos graduados que estén tempranamente en condiciones, apenas salgan a la calle, de intervenir en la salud mental de la gente, ¿sí? Particularmente de nuestros veteranos, pero obviamente en el campo de la sociedad en general. Eso genera una revisión de la forma de pensar la formación de los psicólogos que deriva en un modelo que se conoce como modelo científico practicante, ¿sí? Ese modelo científico practicante suponía dedicar los primeros años de la carrera, ¿sí? Como estos, los primeros 3 años de ustedes, a los fundamentos básicos que todo psicólogo o psicóloga debería tener. Procesos básicos de la psicología, métodos de investigación en psicología, etcétera, etcétera. Y los años siguientes de la formación dedicados a una fuerte formación en competencias profesionales. En el momento en que esta reunión se produce, las competencias profesionales de las que se está pensando son claramente orientadas a los que después va a dar lugar a lo que llamamos hoy psicología clínica, ¿sí? Pero con el paso del tiempo, y eso ustedes lo saben por la forma que está estructurado nuestro plan de estudio, se ha abierto la puerta a otras áreas de ejercicio profesional, la social, la educacional, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? Pero es importante que tengan presente que al momento de discutir este plan de formación científico practicante, la primera área profesional en la que tiene interés la Administración de Veteranos de Guerra y que le traslada a las universidades norteamericanas para pensar en la articulación de su diseño curricular es formación científica en los primeros años, formación profesional en los últimos años de cada carrera de psicología, en ese periodo particularmente dedicado al área de clínica, pero con el tiempo se han ido agregando otras áreas de ejercicio profesional. ¿De acuerdo? El núcleo básico es ese. Entonces, desde mediados del siglo XX hasta hoy, en el mundo occidental al menos, el modelo de formación de las carreras de psicología de Canadá, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, de Uruguay y el nuestro, más o menos sigue ese patrón. ¿De acuerdo? Más o menos sigue ese patrón, ¿sí? Sí, no sé si estás diciendo algo o no. Lucía quiere hacer una pregunta, tiene la mano levantada. Lucía. Hola, profe. Una duda. Digamos, a ver, ¿cómo explico? Digamos, el cambio de método, o sea, después de la Segunda Guerra, ¿es para quienes ya eran psicólogos y como que actualizan sus estudios o Son dos empiezan? cosas, es muy buena tu pregunta, son dos cosas diferentes. En realidad el modelo científico practicante es un modelo pensado para la formación de psicólogos desde el grado, es decir, como ustedes en este momento, ¿de acuerdo? Luego, a medida que fueron avanzando, por supuesto, te encontrás con que ya había psicólogos con un título emitido por alguna universidad norteamericana, ¿sí? O sea, esos psicólogos, si alguno se quería orientar luego hacia el ámbito de la clínica, en el ámbito de los Estados Unidos, para ser bien precisos, debían y deben al día de hoy completar una formación especial, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre en Argentina, desde que empezamos a configurar nuestras carreras de psicología, recuerden ustedes que nuestras carreras de psicología se empiezan a configurar en la década del 50, ¿sí? Rosario y en otras facultades, Córdoba, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero desde que se empezaron a configurar, y excepto por ese periodo de discusión que tuvimos con la medicina respecto de la psicoterapia y la subordinación a ellos, ¿sí? Pero en general, ustedes salen con el título de psicólogos y cualquiera de ustedes, sin mayor requerimiento, puede iniciarse en la práctica profesional en la clínica. ¿De acuerdo? En Estados Unidos no es así, ¿sí? Hay muchos requerimientos académicos y formales que se deben cumplir. De hecho, en un periodo se distinguía entre el grado de doctor académico, que para los norteamericanos es el famoso PhD, ¿sí? El Philosophical Doctor, que los habilita para la academia, para la investigación, pero no los habilita para la práctica profesional.
y tenían el PsyD, ¿sí? Una especie de Psychological Doctor, que sí era necesario si uno quería dedicarse a la práctica clínica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Eso es importante que después lo chequeen porque puede haber regulaciones diferentes en cada país respecto de qué tan fácil es saltar de ser un graduado joven a trabajar en el campo de la psicología clínica en particular, o en cualquier otro campo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. El modelo Boulder, entonces, estructura, científico practicante. ¿Por qué lo estamos discutiendo? Bueno, porque tiene que ver con como les decía recién, con un patrón que se ha venido repitiendo en casi todas las carreras de psicología del mundo occidental, y por otro lado, porque fundamenta un poco por qué ustedes hacen este recorrido entre, por ejemplo, estadística, técnica psicométrica y metodología de investigación, ¿sí? O introducción a la psicología, o epistemología, ¿sí? Fíjense que tienen que ver todos con los fundamentos necesarios para que sobre esa base ustedes puedan hacer lo que se les cante, sean psicólogos educacionales, psicólogos sociales, laborales o clínicos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Bueno, acá hay Rocío quiere hacer una pregunta. Dale, Rocío. Hola, profe. Sí. Acá en el chat, no sé si vio, pero yo también tenía la misma duda, y es que el modelo Boulder y el modelo científico practicante, es como que son el mismo modelo. ¿Quién apareció primero? Son el mismo modelo, nada más que Ok. de manera indistinta los pueden encontrar en diferentes textos. Se le dice Boulder popularmente porque fue la ciudad en donde se reunieron y se definió esta estructura general. Y si querés una versión más académica, le decís modelo científico practicante. Entonces, en cualquier charla, con cualquier par de acá, de Uruguay o algo, si querés hablar sobre planes de estudio, seguramente va a surgir en esa conversación el modelo científico practicante o alguna referencia al modelo Boulder, y vas a estar hablando de esta estructura que yo acabo de describir. Los primeros años dedicados a la formación básica, los años siguientes dedicados a la especialización en un área de ejercicio profesional. Hoy, ¿sí? Siglo XXI, ¿de acuerdo? Pero cuando el modelo fue generado, recuerden esto porque es muy importante, en realidad el área de ejercicio profesional que tenían en mente era solamente la clínica porque era la que querían resolver más rápidamente. ¿Está? ¿Ok? Bien. Yes. Muchas gracias. Ahí tenés una síntesis en la filmina que acabo de poner justamente. Se otorga formación científica en los primeros años de grado y profesional en los últimos, ¿sí? Eso también ocurre en Latinoamérica y ocurre en nuestro país, ¿sí? Los conocimientos basados en investigación empírica y en los métodos válidos de investigación se supone que deberían ser impartidos en las primeras asignaturas de los primeros años, y los conocimientos más vinculados con instrumentos, con competencias prácticas, con cómo se hace, qué sé yo, una sesión de psicoterapia, o cómo se aplica una prueba, o cómo se interviene con alguien que tiene algún tipo de trastorno, se supone que lo deben adquirir en materia de los cursos superiores. ¿Vale? Déjenme seguir, a ver si encuentro mi botoncito de avanzar. Perfecto. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Con respecto a esto que veníamos hablando de Latinoamérica y del Norteamérica, ¿por qué Latinoamérica no se parece más a Norteamérica lo que se haría Estados Unidos en el plan de estudio? Por varias razones, ¿sí? Y hay algunos países de Latinoamérica que se parecen bastante más a Estados Unidos que nosotros, Argentina, ¿de acuerdo? ¿Estamos? Una de las razones tiene que ver con cómo impactó o impactaron diferentes corrientes psicológicas al interior de cada uno de los países. Ustedes saben, y si no lo van a ir recordando ahora, que el caso de Argentina es muy especial, ¿sí? Argentina, de alguna manera, se inclina más hacia la psicología europea, ¿ok? Hacia la psiquiatría europea, hacia la neurología europea, ¿sí? Entonces, hay una cosa que es como una especie, entre comillas, de paradoja, si me permiten la expresión, ¿sí? Argentina comienza con la creación de los primeros laboratorios de psicología, no mucho tiempo después de la creación de los primeros laboratorios de psicología en Europa, ¿sí? Recuerden la creación del laboratorio de Víctor Mercante en San Juan, nada menos, ¿sí? Allá por 1800 y pico, y los laboratorios de Piñero y de ingenieros en Buenos Aires, ¿sí? Pero esos laboratorios, a diferencia de los laboratorios europeos, no estaban preocupados en la generación de conocimientos nuevos, que era el modelo europeo, sino en usar a los laboratorios como estrategia de apoyo pedagógico, ¿sí? Eran lugares para reproducir experiencias o experimentos hechos en otros lados
y enseñar a las futuras generaciones de psicólogos y psicólogas, bueno, algunas cosas básicas de la psicología. Entonces, eso ya es un elemento que te va distinguiendo y va generando una marca sobre el tipo de psicología que se va desarrollando, ¿sí? Luego tenés que considerar la recepción especial que tuvo en Argentina el psicoanálisis y cómo eso ha impactado al extenderse rápidamente por el país y particularmente al interior de las universidades. Y lo otro que tenés que considerar para el caso de Argentina es que cuando nosotros comenzamos con nuestras primeras carreras de psicología, a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde la psicología vía Europa, vía Inglaterra, rápidamente se instala en las universidades, en las principales universidades, con laboratorios, con producción propia, con grandes figuras ya que fueron definiendo la agenda de la psicología. En el caso nuestro, cuando nosotros creamos nuestras carreras de psicología, no tenemos masa crítica. ¿Qué quiere decir? No hay muchos psicólogos dando vuelta adelante porque no nos formábamos, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurrió? Las primeras carreras de psicología, y doy el caso particular de nuestra casa, Córdoba, no tuvieron una plantilla 100% construida por psicólogos, ¿sí? Se agarró lo que había. Entonces, por ejemplo, y ahí van a entender un poco algunas cosas de la historia de Córdoba y de la universidad y de nuestra carrera, pero, por ejemplo, nosotros teníamos filósofos tomistas como parte de la enseñanza, del plantel de enseñanza, ¿sí? O sea, ni psicólogo y ni siquiera un filósofo moderno, sino un tomista, un filósofo más vinculado con la religión o la teología, ¿sí? O sea, eso no está bueno, ¿sí? No tener gente que te enseñe a investigar en psicología, siendo de la psicología, tampoco está bueno, ¿sí? Entonces, la necesidad era arrancar con las carreras de psicología como diera lugar, y después vemos, ¿sí? Eso fue lo que pasó con las primeras carreras de psicología. Entonces, no tenías el 100% de la plantilla docente conformada por psicólogos formados dentro de la psicología, y agarraste lo que encontraste. Filósofos, médicos, psiquiatras, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, capaz que en el papel tenías un diseño interesante, curricular, tratando de seguir este modelo discutido en Estados Unidos, pero en la práctica no tenías los recursos humanos para ejecutarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esa es la situación. Profe, una preguntita ahí. Dale. Sí, las escuelas que adoptó Argentina también tienen que ver, me parece, a ver si me equivoco, con la postura ideológica del país en la época de la guerra, digo, ¿no? Que no se alineó ni para un bando, se mostró neutral durante todo ese tiempo. Y por eso, por ahí también no adoptó una psicología más medible como en Estados Unidos, ¿no? Es decir, tuvo mucha influencia, me parece. Porque digamos, por eso quería usar el término de paradoja, si me lo permitían. Porque la psicología llega temprano a Argentina. ¿Sí? Las ideas psicológicas circulan tempranamente en Argentina. De hecho, te puedo tener una figura como la de Sarmiento, que aunque no hablaba de psicología, tenía dentro de sus acciones de gobierno cosas que implicaban a los desarrollos que él veía que ocurrían en Europa y que tenían que ver, de alguna manera, con el positivismo, con la psicología que se empezaba a desarrollar y todo lo demás. O sea, que vos podés rastrear muy atrás en el tiempo algunos matices de la psicología o de una protopsicología en Argentina. Eso siguió circulando. De hecho, les acabo de decir, nosotros creamos laboratorios de psicología con diferencia de muy pocos años respecto a lo que pasaba en Europa. Y estoy hablando de una época en donde la comunicación era con barcos, gente, ¿sí? O sea, no había internet, no había nada. O sea, estar al día en términos académicos, en términos de producción intelectual, era complicado y sí, como sigue siendo para hoy todavía, para un país que está acá en el traste del mundo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, nosotros tuvimos laboratorios de psicología en San Juan, 2 laboratorios de psicología en Buenos Aires, carreras y materias, cátedras de psicología, nada menos que en la UBA, ¿sí? Entonces, los inicios son muy tempranos. Lo que ocurre es que hay una confluencia de factores que hace que nuestra mirada esté dirigida hacia Europa, esté particularmente emparentada con la psiquiatría francesa, con la neurología francesa, con una forma de concebir la construcción de los laboratorios de psicología y las cátedras de psicología, y con algunos otros movimientos, ¿sí? Esto nos va a llevar mucho tiempo, se supone que lo discutieron en escuelas. Yo simplemente quiero hacer un repaso motivado por el comentario de la compañera. ¿Sí? O sea, a grandes rasgos en Latinoamérica, el patrón que se sigue es el modelo científico practicante. Algunos de esos países, Colombia, México, se parecen mucho más al país de origen del modelo científico practicante, Estados Unidos. Nosotros, no.
¿sí? Pero hay muchas razones para entenderlo, ¿de acuerdo? Profesor, ahí en el texto de Villanova, Alberto, hay una parte que dice que los argentinos hemos sido formados en la tradición profesionalista que surgió en Estados Unidos. ¿A qué hacía referencia ahí justamente? Ya vamos a avanzar sobre el texto de Villanova, ¿sí? Para entender un poco qué es lo que está ocurriendo cuando él habla de profesionalismo y de clinicismo en particular. Pero él no mira solamente hacia lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿sí? De hecho, este raconto que yo estoy haciendo de múltiples factores que ayuden a entender por qué la psicología argentina es como es. ¿Okay? Alberto, durante toda su vida, lo expresó más críticamente y mejor que yo en un montón de escritos, ¿sí? De hecho, ya nos vamos a meter con uno de esos escritos y le voy a mostrar uno de los libros que compila su obra, ¿sí? Pero casi todos los historiadores de la psicología de Argentina, y Alberto Villanova en su momento, coinciden en que son muchos los factores que explican la situación de la psicología en Argentina, y uno de esos factores identificados es nuestro europocentrismo, si queremos llamarlo de alguna manera, o nuestro vínculo muy fuerte, al menos desde Buenos Aires y desde las élites de Buenos Aires, con la sociedad francesa y la academia francesa, ¿sí? Piensen ustedes que gente como Piñero, ingenieros, se formaron como se formaron porque sus familias, que tenían los recursos necesarios, los mandaban, como lo hacían muy frecuentemente en esa época, a completar su formación a los mejores centros de Francia. Volvían, se radicaban en Argentina y reproducían lo que habían visto y lo que habían aprendido allá. ¿Ok? ¿Estamos? La dictadura también impactó sobre la carrera, pero impactó de otra manera, no definiendo cómo nos formamos, sino en términos de estructura de un diseño curricular, sino obviamente recortando autores, sacando docentes de nuestras facultades, cerrando las carreras. ¿Sí? La dictadura impactó sobre la formación de la psicología. ¿Okay? Insisto, el presente de la psicología argentina se explica por muchos factores. Algunos se pueden rastrear muy atrás en el tiempo, otros son más recientes y particularmente dolorosos, como el impacto que tuvo la dictadura sobre nuestra... Tuvimos estudiantes y colegas desaparecidos, gente, ¿sí? Tuvimos carreras cerradas, libros quemados, libros prohibidos, ¿sí? Fue otro tipo de impacto, ¿tá? Pero está claro que impactó sobre nuestra formación. La retomo, ¿sí? Son 37 y todavía no pasé de la Femina 4, me parece. Formación de los psicólogos. Gracias por todos los comentarios y preguntas, está muy bueno. Fíjense que todas estas preguntas que ustedes están haciendo sobre por qué nos formamos como nos formamos, tratando de entender qué está pasando, también se hicieron en toda la región, ¿sí? Lo que tienen en la Filmina es un popurrí de imágenes que demuestran un poco el interés por la formación de los psicólogos en la región, interés que se mantiene hasta el día de hoy, por suerte, ¿sí? Quizás uno de los esfuerzos más interesantes, más sistemáticos, es el que está representado en la gran imagen de la izquierda, el libro que dice 2001, que dice volumen 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue un esfuerzo de una sociedad de psicología que es una sociedad muy significativa, muy antigua y muy importante y que cubre a todos los países de América, desde Canadá hasta nosotros, ¿ok? Que es la Sociedad Interamericana de Psicología. Esa sociedad, el 2001, hizo uno de los primeros esfuerzos sistemáticos para determinar cómo se formaban académicamente y profesionalmente psicólogos y psicólogas de toda América, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el volumen 1 estamos nosotros, Argentina, 2001, ¿sí? Ahí le tocó a quien era decano de la Facultad de Psicología de la UBA en ese momento, Raúl Cobrel, y a una colega que sigue siendo hasta el día de hoy una referente de los estudios históricos de la psicología en Argentina, que es Ana María Talac, presentar la realidad de Argentina para el periodo, ¿sí? Lo que ellos hicieron fue un relevamiento de cómo estaban las carreras de psicología al 2001, al menos en las universidades públicas, contando justamente, bueno, qué se estaba haciendo en términos de formación académica y qué se estaba haciendo en términos de entrenamiento profesional, ¿sí? Hay iniciativas posteriores de la Sociedad Interamericana de Psicología por tratar de retomar esa discusión, ¿sí? Ya les voy a mencionar algo cuando llegue ahí hacia la foto de la derecha, ¿ok? En el centro tienen también algunas cosas, de las cuales una la vamos a recuperar en minutos nada más. Lo que está listado con el rótulo de 2005 es un conjunto de publicaciones que resultaron de una reunión de trabajo muy significativa entre psicólogos españoles y psicólogos mexicanos que se dedicaron a pensar si era factible imaginar
un psicólogo iberoamericano, ¿sí? Un programa de formación que tuviera características generales y que se reprodujera a grandes rasgos de la misma manera en las carreras de psicología de España y en las carreras de psicología de Latinoamérica, ¿sí? Y que permitiera, en términos de convenios, vinculaciones, etcétera, pensar que pudiera haber un psicólogo formado básicamente de la misma manera, por supuesto atendiendo a las cuestiones propias de cada realidad, pero que le permitiera la libre circulación, ¿sí? Que yo me graduara acá y pudiera trabajar sin problemas en España, que yo me graduara acá y pudiera trabajar sin problemas en Brasil, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, si alguno puede rastrear esos materiales que están publicados por la Revista Mexicana de Psicología, que es una excelente revista en español de psicología, va a haber contribuciones muy interesantes, algunas muy específicas, como por ejemplo lo que tiene que ver con la formación de la metodología. Todo el mundo estuvo de acuerdo que la formación en metodología de investigación debería ser algo transversal y debería enseñarse en cualquiera de los dos lados del Atlántico, ¿sí? Para que ustedes... Revista Mexicana de Psicología, como está puesto en la Filmin. Antes de eso, localmente, ya les mencioné a Vilanova, que es el texto que estamos siguiendo ahora, el autor que estamos siguiendo ahora. Alberto toda su vida la dedicó a pensar críticamente sobre la formación de psicólogos y psicólogas en Argentina, ¿sí? Observando lo que estaba mal, pero haciendo algo que muy pocos hacen, que es señalando qué había que hacer para estar mejor, ¿sí? Que es un mérito muy importante, ¿sí? No era solamente una voz crítica, sino que además era proactivo, como me gusta decir a mí. Es decir, se decía, bueno, si queremos revertir esto hay que pensar tales cosas, ¿ok? El que está abajo, por el mismo periodo, es un investigador activo que quizás les conozcan el nombre, pero no la cara. Ese es el profesor Hugo Klappenbach, ¿sí? A Hugo, al menos hasta donde yo estuve en escuelas, lo usábamos con regularidad porque es un autor muy prolífico también, que parte de su producción le ha dedicado a pensar la formación de los psicólogos, ¿sí? No tiene nada que ver con el profe Pereno, ¿sí? El doctor Hugo Klappenbach es investigador de CONICET, tiene una larga trayectoria dedicada a la historia de la psicología, y es un referente también justamente a la hora de pensar planes de psicología, porque ha trabajado muy tempranamente con Coñao, ¿sí? Hugo también al día de hoy tiene un montón de escritos sobre la formación de los psicólogos, las carreras de psicología, etcétera, etcétera, ¿sí? Y como le digo, también su capital no está lamentablemente en papel, porque ha resultado de conferencias que ha impartido o de capacitaciones que ha dado. Por ejemplo, Hugo ha venido muchísimas veces a la Facultad de Psicología de Córdoba antes de la pandemia, justamente para dar su mirada, su opinión sobre la formación de los psicólogos como consultor externo o asesor externo, ¿sí? Y después tenemos el texto que dice ahí 2012, que es una compilación de presentaciones de ese libro que se llama La formación en psicología y que es un producto del primer encuentro de unidades académicas de psicología y gestión pública en Latinoamérica. Sale el texto de Molina que vamos a ver, ¿sí? ¿Ok? ¿Estamos? ¿Podría agregar más información nueva? Por supuesto que sí. De hecho, si alguna de ustedes está particularmente interesado en la discusión contemporánea sobre la formación en psicólogos, se mete en internet, en las bases de datos, va a encontrar de todo. Algunos de estos nombres van a reaparecer, como el de Hugo Klappenbach, quizás el de Ana Talak. El de Vilanova ya no, porque está fallecido, pero sí van a ver que quizás en las producciones de algunos psicólogos argentinos se cita a Vilanova muchas veces. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Avanzo, porque si no, no vamos a llegar ni a terminar Vilanova. ¿Qué nos dice Alberto entonces en ese texto que está escrito, recuerden, en el 2000, principios del 2000? ¿Está? Nos reafirma que la psicología viene creciendo simultáneamente en dos dimensiones, la científica y la profesional. Tienen que entender entonces, ahora van a entender mejor por dónde vienen esas dos dimensiones, ¿no? Vienen de haber asumido un modelo de formación científico practicante, o sea, un modelo que apuesta a formar a la gente en una dimensión y a la otra. Y eso hace que cuando un graduado vaya saliendo, quizás salga más fuertemente orientado hacia un área o hacia otra, ¿sí? De cualquier manera, en números generales, lo que está haciendo eso es producir más psicólogos que aportan a estas dimensiones, ¿sí? En Argentina, lo que dice Alberto para ese periodo, que era una gran preocupación para él, lo que ocurría ya entonces es que el enorme conjunto de graduados que produce Argentina, que de por sí ya es un dato
de color importante, ¿sí? A diferencia de lo que ocurre con otros países, el capital de psicólogos que tenemos y de psicólogos que tenemos en este país es increíblemente alto, ¿sí? Es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos por habitante, ¿de acuerdo? Lo que quería señalar Alberto Vilanova es que ese grueso de psicólogos, la mayor parte de ellos se inclinaba por el área profesional y dentro del área profesional saturaba el área clínica, ¿sí? Por eso él usa este término, que es como un adjetivo negativo, de clinicista o clinicismo, ¿sí? Para hacer referencia a esa realidad que él iba observando, que es que la mayor parte de graduados y graduadas de las carreras de psicología y gestión pública del país, para el periodo en que él estaba vivo y trabajaba, se concentraba en el área clínica, ¿sí? ¿De acuerdo? Y dentro del área clínica, particularmente en una sola orientación teórica, en psicoanálisis, ¿de acuerdo? ¿Está? Eso es lo que observaba Alberto. Para él eso era nocivo para responder a las demandas de Argentina. O sea, Argentina no necesitaba que todos sus psicólogos fueran al área clínica. Argentina necesitaba que sus psicólogos tuvieran la mejor formación posible, siguiendo este modelo científico practicante, pero que después esos psicólogos graduados, esas psicólogas, se fueran dedicando a distintas áreas de interés para el desarrollo del país, ¿sí? La clínica puede ser una, por cierto, pero no la única, ¿sí? Ni la hegemónica. Hay que trabajar en el ámbito educacional, hay que trabajar en el ámbito organizacional, hay que trabajar en el ámbito laboral, hay que tener psicólogos que se dedican a la investigación, hay que tener psicólogos que se dediquen a la evaluación, hay que tener psicólogos que se dediquen a áreas de vacancia que quizás no teníamos desarrolladas plenamente. ¿Vale? Esa es una de las grandes preocupaciones que va a estar atravesando toda la obra de Alberto Vilanova. Está presente en este texto que hemos elegido para la asignatura y se complementa con otros datos que otros colegas han dado. Yo les debo acá, después, si tengo tiempo, se los comparto por el foro en el ABP, pero hay un colega que se llama Modesto Alonso, que ha dedicado parte de su tiempo a cada tanto hacer un relevamiento de dónde estamos los psicólogos argentinos, ¿sí? Y los datos de Modesto más o menos reflejan lo mismo que encontraba ya Alberto Vilanova en este escrito del 2013, es decir, más del 80% de los psicólogos argentinos se desempeñan en el área clínica, ¿sí? Más del 80% de los psicólogos argentinos se dedica al ámbito clínico, ¿sí? Volvemos al concepto de clinicismo, ¿sí? Y lo otro que observa Alberto Vilanova es que, al menos para la época en que él estaba, observaba que en los diseños curriculares no había, como se había acordado en el modelo científico practicante, espacios curriculares dedicados exclusivamente a la formación en investigación. ¿Sí? ¿Okay? Y si había, era una existencia nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que uno podía agarrar un plan de estudios de esa época y encontrar que había una materia que se llamaba metodología de la investigación, pero cuando iba a ver qué se enseñaba realmente, lo que encontraba generalmente es que se enseñaba epistemología de la ciencia o filosofía de la ciencia. O sea, no se enseñaba a investigar. No se presentaban las nuevas tendencias en términos de investigación en psicología, no se presentaban los desafíos y los principales desarrollos técnicos y metodológicos de la investigación psicológica, ¿sí? Sino que se dedicaba tiempo a discutir sobre filosofía de la ciencia, qué es científico y qué no, etcétera, epistemología, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Es decir, el plan en papel decía que se le enseñaba a los estudiantes o se informaba que se iba a enseñar a los estudiantes sobre metodología de la investigación, pero a la hora de los bifes, cuando iban a una clase teórica, el profe se sentaba frente a ustedes o se paraba frente a ustedes y daba filosofía de la ciencia. ¿Sí? Chao. Perdieron ahí. ¿De acuerdo? Otro desafío histórico, que ustedes lo están viviendo, la virtualidad en este momento quizás no lo permita aparecer del todo, es el desborde matricular. No es un fenómeno de hoy, el desborde matricular en la carrera de psicología. Es histórico, ¿sí? Cuando Vilanova escribió esto ya teníamos un problema de desborde matricular. ¿Sí? Desde el retorno de la democracia, las carreras de psicología dentro de las ciencias sociales son carreras que han venido sistemáticamente creciendo en su matrícula, no en su infraestructura. Y por infraestructura no solamente me refiero a bancos y aulas, sino capacidad humana, ¿sí? Piensen que en la Facultad de Psicología la población estudiantil deben ser ya 14.000 estudiantes, solamente en la Facultad de Psicología, y capaz que me estoy quedando corto, ¿sí? ¿Cuántos docentes somos?
Tiene un número, a ver, para atender a 14.000 estudiantes. Eran como 200 y pico, sí. algo por ahí. No, no somos tan pocos tampoco. Parecemos los espartanos. No, estamos entre 300 y 400 dependiendo de la gente que tengamos en las prácticas profesionales, ¿sí? Pero igual, es un número que es nada para poder atender a los desafíos que representa la enseñanza adecuada, en condiciones eficientes y rigurosas, de una ciudadanía de casi 14.000 estudiantes, ¿sí? ¿Ok? Pero de nuevo, no es nuevo este fenómeno, ¿sí? O sea, lo que quiero señalarles es que es una marca registrada de la formación de la psicología, al menos en las universidades públicas en Argentina, ¿sí? Es decir, hay un alto número de matriculados desde el retorno de la democracia, ¿sí? Siempre esa asimetría ha existido entre la cantidad de estudiantes y los cuerpos docentes con los cuales se cuentan las carreras de psicología y de gestión pública. ¿Ok? ¿Estamos? Profe, una consulta. Sí. ¿No sería, pregunto, a los fines de poder tener una cursada más óptima, digamos, ¿no sería mejor poner alguna restricción en el ingreso a la Facultad de Psicología? Por ejemplo, como lo tiene Medicina. Es un tema que no es novedoso. Se ha presentado muchas veces al interior de la Facu. Y diversas agrupaciones tienen que entender que el cuerpo docente está también organizado en diversas agrupaciones. Independientemente de los principios generales que tengan, casi todos coinciden en que ese es un elemento no negociable, ¿sí? Por diversas razones. ¿Okay? Es decir, casi todo el mundo coincide, independientemente de con qué agrupación de política universitaria esté vinculado o vinculada, coincide en no tocar el ingreso a la carrera de psicología, ¿sí? Por muchas razones. Algunas son históricas, otras son de derecho, etcétera, etcétera, ¿sí? Hay diversas interpretaciones, por cierto. Pero el tema circula, ¿sí? Hay gente que se lo plantea, hay gente que ha planteado o ha pensado, no en mucha voz alta, porque son opiniones no populares, ¿no? Pero ha pensado en cerrar el ingreso por un par de cohortes para poder satisfacer la demanda de las cohortes que están acá adentro. Hay muchas ideas circulando, pero en principio casi todo el mundo termina coincidiendo en que eso no es negociable, y se sigue pensando en la exigencia o la demanda de mayores recursos en términos de recursos humanos y en términos de infraestructura, en principio el área central de la Universidad Nacional de Córdoba y de ahí hacia arriba, hacia el ministerio, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que nuestra disciplina es una disciplina considerada de interés público, una ley nacional. Entonces, hay argumentos para demandar contar con los recursos necesarios para asegurar la mejor formación de ustedes. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Claro, porque en realidad mi pregunta va justamente por eso, por el lado, no de que haya menos alumnos, sino por las capacidades o las probabilidades, digamos, de que realmente la formación que quienes ya estamos dentro de la carrera sea la óptima, porque, por ejemplo, yo lo pongo desde mi punto de vista y desde mi perspectiva. Lo que es inscribirse en guaraní es realmente un desastre, porque son muy muchos los compañeros, y por ahí te terminas inscribiendo en una cátedra o en una comisión, mejor dicho, en la que no podés asistir a los prácticos, ya sea porque trabajás, porque tenés algún profesor, algún familiar a cargo, después tenés que hacer toda la burocracia de cambiarte de comisión, si es que los profes te lo permiten, porque hay profesores en algunas comisiones o en algunas cátedras que no lo permiten. Entonces, me parece, lo planteo como una incógnita de decir, o sea, no me parece que esté mal, tampoco me parece que esté del todo bien, pero me parece que los recursos, las posibilidades que desde la carrera nos están dando a todos los alumnos tampoco alcanzan, porque como usted comentaba, profe, creo que dijo 280 profesores. No, estamos entre 300 y 400. Claro, 300, 400 personas. Entiendo tu argumento. Claro. No lo vamos a resolver acá, Agos. Es que yo creo que Lo que sí puedo hacer es comentarle lo siguiente. Van a tener muchas, de hecho ha habido en el pasado, y esperemos que ahora, cuando podamos retornar ya a una presencialidad más completa,
va a haber muchas oportunidades para que ustedes, a través de sus representantes, o autoorganizándose, ¿por qué no?, hagan los planteamientos que consideran necesarios. Recuerden que afortunadamente en el ámbito de la Universidad Nacionales, y Córdoba no es la excepción, tenemos lo que se llama cogobierno. Es decir, que la definición de políticas públicas dentro de nuestra comunidad resulta de los consensos que se logren entre nosotros los docentes, el personal de apoyo, los no docentes, los graduados, que también tienen sus representantes, y ustedes también. O sea que hay varios mecanismos por los cuales pueden tratar de intervenir, acercar sus propuestas, pensar soluciones y discutirlas, ¿no? O sea, de hecho ahora la Secretaría Académica de la Facultad está haciendo el llamado a la conformación de la comisión curricular, que es la que tiene que revisar el plan de estudios, su implementación, sus características. La comisión curricular tiene plazas para estudiantes, gente. ¿Sí? Es decir, que si alguno de ustedes alcanza los requisitos para entrar, y está motivado particularmente por colaborar en estas discusiones, puede colaborar desde la comisión curricular con ese tema, ¿sí? Retomo. Profe, Gente, igualmente, es un más tema- allá de esto que se habla, del porcentaje de gente que entra, ¿cuántas personas, o sea, hay un porcentaje de las personas que se reciben? El problema de psicología de Córdoba, y compartido con muchas otras carreras de psicología y algunas carreras universitarias, también hay que decirlo, es que tenemos desgranamientos importantes entre el periodo que ustedes están atravesando ahora, tercer año y cuarto. Hay abandono dentro del sistema universitario. Hay mucha gente investigando las causas de ese abandono y cómo hacer para revertirlo, y hay mucha gente también pensando en alternativas para reincorporar a esos colegas. La pandemia, con todos los problemas que trajo, un aspecto positivo de eso fue que permitió, por el tema del cursado a distancia, la revinculación de muchos compañeros y compañeras, ¿sí? Porque Pero por ese más es un que desafío. no haya exigencia en el ingreso, yo creo que dentro de las materias es donde se encuentra el filtro, ¿no? Creo que es como que... Hay muchos factores, ¿sí? De Claro. cualquier manera, insisto con esto, no lo vamos a agotar acá. Las invito a que se sumen a todos los canales que abra la facultad para la discusión, tanto los formales como los informales, ¿sí? Y avancemos con la temática de la clase. Hay dos elementos que están citados allí en la filmina, fíjense. Uno dice Proyecto Mercosur. Hoy ustedes seguramente se van a reír porque no les debe significar nada, pero en el periodo en que Alberto escribió este documento, Mercosur recién arrancaba. Y como recién arrancaba, transmitía expectativas muy positivas a todo el mundo. A la Perdón, academia en profe, particular. hay alguien que tiene el micrófono prendido que está haciendo un ruidito que es re molesto. No lo puedo controlar yo, así que regúlense ustedes mismos, gente. Cierren sus micrófonos y solamente dejen abierto el mismo cuando quieran hacer una intervención. Gracias, Enzo, creo que fuiste. Mercosur, insisto con esto, en el contexto en que vivió Alberto y escribía estas cosas, comenzaba su camino y habría muchas expectativas en términos de integración regional, y la universidad no era una excepción, ¿sí? Entonces, la idea era, como recién yo les hablaba, de un posible título de psicólogo iberoamericano. Cuando el proyecto Mercosur arranca, también se pensaba en la libre circulación de psicólogos y psicólogas por los países integrantes de Mercosur, ¿sí? Y eso obviamente implicaba tener que discutir cómo formábamos a los psicólogos y psicólogas en ese periodo, ¿sí? Pero bueno, de ese momento, 2015, poco tiempo iniciado del 2000, a hoy, Mercosur se ha diluido en términos de herramienta geopolítica, lamentablemente, y obviamente al diluirse o al perder poder, ha trabado iniciativas como esta, que eran pensar cómo podíamos mejorar la circulación de graduados y graduadas por nuestros países, ¿sí? Por Brasil, por Uruguay, por Paraguay, por Argentina, ¿ok? Hay dos términos más que están mencionados allí y siempre le preocuparon a Vilanova, que son la AUAPSI y FEPRA. AUAPSI es la Asociación de Unidades Académicas de Psicología de Gestión Pública. ¿Qué quiere decir esto? Que en esa asociación están cada una de las carreras de psicología de universidades públicas. Está nuestra Facu, está Rosario, etcétera, etcétera, ¿sí? De hecho, si bien en el último tiempo ha perdido fuerza y visibilidad, es el órgano que media entre las necesidades y los intereses de cada una de las carreras de psicología y gestión pública y las dependencias nacionales, particularmente el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud cuando corresponda,
¿Se entiende? Ese órgano está constituido por cada decano o decana de cada facultad de Psicología y Gestión Pública. ¿De acuerdo? Recientemente tuvo elecciones, ¿sí? Y el señor decano de nuestra facultad ha sido elegido vicepresidente de AUAPSI, ¿sí? ¿Ok? Veremos si las nuevas autoridades tienen dentro de su agenda capacidad para relanzar a AUAPSI, porque lo cierto es que AUAPSI casi que no existe, gente. Si yo les digo qué es AUAPSI, a un estudiante de tercer año se supone que debería saberlo antes de que yo se lo explicara, y probablemente muchos de ustedes están enterando ahora que existe algo que se llama AUAPSI, ¿sí? Eso habla mal de AUAPSI y decanos y decanas que han estado trabajando históricamente ahí adentro, porque no han logrado transmitir a la comunidad psicológica, particularmente la que está dentro de su área de interés, que son las carreras de psicología, que son una organización que tienen una agenda de trabajo, que están preocupados por la formación de psicólogos y psicólogas, que están preocupados por lo que dice el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que están preocupados por las oportunidades de inserción real de los graduados y graduadas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Veremos si toma impulso ahora y surge. La otra es FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que es la que agrupa, sí, solamente de gestión pública, porque las privadas tienen la suya, ¿sí? ¿Ok? Esta es la Asociación de Unidades Académicas de Psicología y Gestión Pública. Están todas las carreras de psicología de universidades nacionales de Argentina y una invitada, que es la carrera de psicología de la UDELAR, la Universidad de la República de Uruguay, que es la única universidad pública que tienen ellos y por lo tanto es la única carrera de psicología pública que tienen ellos. ¿De acuerdo? Entonces están invitados. El decano, ahora es el decano, de la UDELAR participa de las reuniones cuando tiene oportunidad, como cualquier otro par de las facultades de psicología de Argentina, solo que obviamente cuando se trata de temas, por ejemplo, artículo 43, él no interviene porque sus graduados no están atravesados por la ley en Argentina, ¿de acuerdo? Pero sí opina sobre qué deberíamos tener en cuenta para formar a los futuros psicólogos, sin ningún problema, ¿vale? ¿Estamos? Vuelvo, FEPRA, Federación de Psicólogos de la República Argentina, nuclea a todos los colegios de psicólogos de Argentina, como el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, y está más preocupado por la representación gremial nuestra, la inserción de los graduados, etcétera, etcétera, pero siempre ha habido algún tipo de interés de lograr algún tipo de sinergia entre quienes forman a los psicólogos de base, las universidades, y quienes regulan mayormente el ejercicio de los psicólogos cuando ya son psicólogos, ¿sí? Cuando ya tienen un título. ¿De acuerdo? ¿Está? ¿De acuerdo? Vamos más rápido, gente. Son las 11 ya. Y no llegamos ni a presentarles la cara de Molina. Ese texto que está a la izquierda es un libro que la comunidad de la Universidad de Mar del Plata generó en homenaje a Vilanova. Por suerte fue un homenaje en vida. Por suerte llegó a ser un homenaje en vida. O sea, Alberto alcanzó a prologar su propio libro. Ese libro compila, recupera un montón de escritos de Alberto Vilanova, entre ellos el escrito que estamos usando acá, ¿sí? Y se llama Discusión por la Psicología. Es un término, una frase muy, muy fuerte, muy interesante, que ha sido retomada por muchos ex compañeros, ex alumnos de Alberto en Mar del Plata para darle nombre a su agrupación de política universitaria, ¿sí? Si alguna vez tienen oportunidad de visitar la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y a lo mejor circular por sus pasillos o aulas, capaz que encuentren afiches, carteles o invitaciones a participar de debates, incluso en redes, porque tienen su perfil en Facebook, a participar de debates, discusiones o charlas promovidas por la agrupación Discusión por la Psicología. Discusión por la Psicología en Mar del Plata es un grupo de docentes, estudiantes, egresados, que recuperan los principios rectores que alguna vez defendió Alberto Vilanova y, bueno, trabajan dentro del ámbito de la Facultad de Psicología de Mar del Plata pensando políticas académicas. ¿Ok? ¿Estamos? Eso es simplemente porque seguramente si navegan las redes, capaz que se encuentran incluso con el perfil en redes de Discusión por la Psicología para que sepan de dónde viene, ¿sí? En este capítulo, o mejor dicho, artículo que estamos recuperando de Alberto, la investigación psicológica, historias, perspectivas, ¿sí? Hay unos elementos que corresponden a la realidad que él identificó en psicología en 1994 hasta el 2000 y pico. Algunos de esos elementos, como les anticipé en la introducción, se han resuelto, por suerte, o han comenzado a resolverse, y otros son deudas pendientes, ¿sí? Por eso les decía que es bueno que hagan el esfuerzo luego cuando tengan que estudiar de vincular ustedes por sus propios medios
las ideas de Alberto Vilanova, escritas por allá, fines de los 90, mediados de los 90, con las de Juan Molina, para ver dónde se intersectan y qué elementos que revisa críticamente Juan Molina, son elementos que ya habían sido advertidos, informados, observados por Alberto Vilanova, ¿sí? Y que van atravesando un poco la formación de los psicólogos, particularmente en lo que tiene que ver en la formación e investigación. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué decía Vilanova? Y lo van a encontrar en ese texto. Para Alberto, la psicología de su época tenía un gran atraso respecto de todo el mundo, incluyendo Latinoamérica, ¿sí? O sea, por razones como las que ya discutimos, ¿sí? Diseños curriculares que nominalmente decían una cosa y en términos operativos se traducían en otro tipo de contenidos que no incidían mayormente en la formación de psicólogos y psicólogas, ¿sí? Lo otro que ya lo hablamos, las primeras carreras de psicología tuvieron plantas docentes con profesionales improvisados. El caso de Color, por ejemplo, de la Facultad de Psicología nuestra, que primero fue escuela de psicología dentro del ámbito de la Facultad de Filosofía, tuvo filósofos tomistas dentro de su planta docente, tuvo abogados, tuvo médicos. ¿Sí? O sea, eso ya dice un poco sobre el tipo de psicología que se puede enseñar. Yo no voy a enseñar derecho, ni medicina, pero bueno. Retrospectivamente hay que pensar que la idea era largar con las carreras de psicología y se recurrió a lo que había. Ya está. ¿Sí? Luego Alberto, que era muy crítico, como les dije, dice lo siguiente: hubo una intencional y malevolente desinformación para con el alumno respecto de cuáles eran los organismos internacionales de psicólogos, las publicaciones internacionales de la psicología, el lugar específico y central que la investigación ocupa en la producción de conocimiento en psicología, ¿sí? Esto tiene que ver un poco con el tema de la forma en que se constituyeron las plantas docentes y la hegemonía del profesionalismo, del clinicismo en las carreras de psicología y de algunas orientaciones, en opinión de Vilanova, ¿sí? Eso impactaba negativamente sobre qué otro tipo de psicología podía consumir un estudiante en esa época, sobre qué otros aspectos se podía formar un psicólogo. Entonces era muy difícil, en opinión de Vilanova, que un estudiante de psicología en la década del 90 y principios de 2000 se formara en psicología experimental si activamente desde el frente del aula no le decían que existía eso, ¿sí? O no lo incluían en un diseño curricular, o no les presentaban autores nuevos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Vayan haciendo el esfuerzo de pensar cuántos de esos elementos quizás se encuentren reproducidos hoy, siglo XXI todavía, ¿no? También Alberto hace una recuperación de una segmentación de la evolución de la psicología durante el tiempo que él vivió, siguiendo a otro autor que se llama Gerardo Marín. Él sostiene que la psicología cuando arranca tiene que ver más con la psicometría, tiene que ver más con la injerencia o la influencia de otras disciplinas como la medicina y la psiquiatría en particular. Luego dice que pasamos a hacer fuerte énfasis en la formación como psicoterapeutas, particularmente con una fuerte hegemonía o presencia de psicoanálisis. Luego dice que también por los movimientos que ocurrieron en Latinoamérica en general, pasamos a preocuparnos por la comunidad y surge la psicología comunitaria, donde dejamos de lado los abordajes más centrados en la intervención individual, asistencial, y se pasa de alguna manera a trabajar de manera de procesos de grupo o sociales. Y por otro lado, dice Vilanova, también se recupera un poquito la investigación, ¿sí? Él dice que una de las razones por las cuales se recupera la investigación, al menos dentro de ciertos segmentos de la investigación, dentro de algunos segmentos, perdón, de la psicología, es que para los psicólogos clínicos les daba base o argumento para pelear frente a la psiquiatría, frente a la medicina, respecto de qué disciplina tenía más derecho a ejercer la psicoterapia, ¿sí? Que fue una lucha muy larga, particularmente para los psicólogos y psicólogas de Argentina, ¿sí? Hasta que se logró. Si no, piensen que antes de que se avanzara con esa ley, cualquier psicólogo o psicóloga que quería hacer psicoterapia lo tenía que hacer bajo la supervisión de un psiquiatra, ¿sí? Particularmente en el ámbito de la salud pública, ¿okay? Voy más rápido. ¿Qué problemas identificó Vilanova en el 90 y pico y sostuvo hasta que lamentablemente no continuó con su vida? Y que ustedes los invito a que piensen, a que reflexionen, a ver si se mantienen el día de hoy, si los ven observados, reflejados en alguna o algunas materias que han cursado,
¿sí? Un problema importante y que nos toca de cerca por la materia es la división entre lo que él llamaba metodólogos y contenidistas, ¿sí? Lo que él notaba para la época es que, además del problema que ya les dije, del diseño nominal, es decir que se va a enseñar metodología de investigación, pero que después se enseña otra cosa, filosofía de la ciencia, por ejemplo, también se observaba esto, que los alumnos tenían frente a sí a un profesor o una profesora que nunca había hecho investigación, sino que simplemente reproducía lo que estaba en los manuales que había conseguido. ¿Se entiende? Eso es ser contenidista, ¿sí? Un docente contenidista es un docente que, al menos en lo que refiere a la formación de investigación, para Vilanova era alguien que simplemente tomaba un texto, el que fuere, y reproducía de ahí lo que el texto decía. Pero no tenía experiencia real como investigador. O sea, no había producido conocimiento científico por su cuenta, no era investigador en nada, ¿sí? Entonces, en opinión de Vilanova, eso también afecta, impacta negativamente la formación de un psicólogo, ¿sí? En esta asignatura, hoy, todos los profes que se van a encontrar, todos investigan. Algunos lo hacemos incluso desde el punto de vista del CONICET, es decir, tenemos otros estándares, otros parámetros, y otros son investigadores al tiempo que son docentes de la Facultad de Psicología. Pero todos investigan, gente. O sea, desde el profesor asistente que recién ingresa hasta la profesora titular, por supuesto, ¿sí? Pero todos investigamos, todos tenemos nuestra línea de investigación, todos tenemos financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad o de otros organismos de ciencia y técnica. Van a ver por los discursos que hacemos que cada uno de nosotros, cada vez que puede, obviamente apela a su propia experiencia para dar un ejemplo. O sea, yo muchas veces cuando tenga que hablar de investigación en psicología, voy a hablar de investigación en salud mental, voy a hablar de investigación sobre COVID, que es lo que estoy haciendo en los últimos 2 años, voy a hablar sobre investigación en adolescentes y jóvenes, voy a hablar sobre investigación en consumo de alcohol, son todas las cosas que he hecho, o que estoy haciendo, ¿sí? Hoy, o sea, en el Estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba hay un pilar básico, que es la docencia, y los otros 2 pilares son la investigación y extensión. Vos podés optar por cuál de esos 2 pilares te vas a inclinar más fuertemente, ¿sí? Y eso se refleja en la forma en que vas a ser evaluado dentro de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Está claro? Pero de nuevo, eso es hoy, siglo XXI, ¿sí? Y eso es lo que está prescripto. Después ustedes tienen que ver qué es lo que ocurre realmente, ¿sí? Entonces, y además tienen que contextualizar. Yo estoy hablando del texto de Vilanova, mediados del 90, principios del 2000, ¿sí? Para ese momento histórico, cuando Vilanova recorría con su mirada las carreras de psicología, empezando por la propia, la carrera de psicología en Mar del Plata, lo que él observaba en las carreras de psicología de gestión pública es que había más continuistas que metodólogos. Es decir, había más gente que no sabía ni había hecho investigación nunca enseñando a investigar, que gente que hacía investigación enseñando a investigar. Y eso ya marca un déficit en la formación. ¿Se entiende? ¿Ok? Piensen en términos muy concretos, ¿sí? Y perdónenme si el ejemplo es muy sesgado de género, pero creo que se va a entender. Es como si yo quisiera arreglar un auto leyendo libros, ¿sí? Y enseñarle a ustedes. Bueno, un auto se arregla así, desde la teoría, qué sé yo, les muestro los esquemas, qué sé yo. Y nunca me ensucié las manos metiendo las manos en un motor, desarmándolo y qué sé yo, ¿sí? Hay una diferencia. ¿Está claro? ¿Sí? En investigación ocurre lo mismo. Hay una diferencia entre quien hace investigación, como la haga, cualitativamente y cuantitativamente, mixto o lo que sea, a alguien que simplemente toma un manual, como el de Ofelio León, y les dice, letra por letra, qué es lo que está diciendo el capítulo, pero no ha producido nada, no tiene elementos propios, ¿sí? Esa realidad, quizás, haya cambiado significativamente, ojalá haya cambiado significativamente, al menos para las materias metodológicas. Mi opinión es que sí. ¿Ok? Cuando he tenido la oportunidad de conversar con otros colegas que tienen a su cargo materias de metodología en otras carreras de psicología, de gestión pública, lo que encuentro son pares. Gente que hace investigación, gente que además, por ejemplo, es investigador en CONICET, y tienen plantillas docentes más o menos parecidas a la nuestra, ¿sí? Yo hoy puedo decirle que Luis Furlano, Angelina Pilati, Cecilia Reina, qué sé yo, todos investigan. Todos tienen su línea de investigación, algunos ya tienen hasta doctorandos y doctores formados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Puedo decir algo? Doctora Brusino, por favor, así de paso me tomo agua. Sobre este punto particular yo quiero hacer como una pequeña intromisión, porque quienes trabajamos en las universidades dictando esta materia,
y que coincide con lo señalado ya por Vilanova, hay una desarticulación importante actualmente todavía en lo que es la formación de los psicólogos y las psicólogas en términos metodológicos. ¿Y por qué digo esto? Porque metodología no solo se enseña en nuestra materia, ¿sí? O sea, cada materia que ustedes pasan o atraviesan, donde hay un contenido que ustedes llaman el libro de, la teoría de, cualquiera de esos textos, y sin ir por ahí tan lejos de lo que ustedes ya han visto, hasta el mismísimo Freud. Cada uno de ellos, Piaget, para escribir lo que escribieron, pasaron por un proceso metodológico. Sea la metodología que sea, cuantitativa, cualitativa, de revisión de casos, lo que fuere, detrás de esos procesos que dieron lugar a la construcción de esas teorías que hoy ustedes consumen como teorías, totalmente escindidas del proceso metodológico que dio origen a esas teorías, hubo eso, un proceso metodológico. Y por eso hay como un reclamo permanente en lo que es la articulación de lo metodológico, la construcción del conocimiento y la formación en torno a esos conocimientos, ¿sí? Que es muy importante que ustedes no las sigan reproduciendo más allá de que la carrera se dicta, esta y todas, de manera muy desarticulada entre lo metodológico y el conocimiento producido, ¿sí? El mismo Vilanova, para escribir esto, pasó por un proceso de reflexión, de revisión, ¿sí? De documentos, etcétera, ¿sí? En todos esos comunicados, en todos esos escritos, en todos esos artículos, en todas esas teorías, hay un proceso de investigación por detrás, ¿sí? Y eso nunca se enseña. Ustedes le dan la teoría de Piaget, le dan la teoría de Freud. Nunca les cuentan cómo llegaron ellos a construir esas teorías, ¿sí? O esas formulaciones empíricas que dieron lugar a teorías, ¿sí? Pero detrás de todas ellas hay metodología. Y eso es la dificultad que tenemos, que se tiende a ver a la metodología solo para los que nos vamos a dedicar puramente a la investigación y se desvirtúa el proceso lógico-analítico que conduce o que te lleva o que te sirve tener formación en este campo, ¿sí? Entonces, no lo den por sentado como diciendo, esto me lo tengo que aprender, no sé, si quiero hacer la PCI y ya está, porque esto tiene que ver con toda práctica del psicólogo y la psicóloga, ¿sí? Solo quería dejarles esa reflexión que seguramente la iremos retomando en cada clase, porque es muy importante que ustedes puedan entender los atravesamientos de la metodología. Y por eso hace un rato Juan, citando algunos trabajos, hablaba del contenido transversal en metodología. Bueno, nada, era eso. Gracias, profe. ¿Qué otros problemas identifica Vilanova? Y les pido a ustedes que vean después, cotejando con el texto de Molina y su propia experiencia, como venía diciendo, si se mantienen el día de hoy o no. El lugar curricular de la enseñanza en la investigación en el grado. Es decir, cuando está en un programa de formación de psicólogo, en un plan de estudio, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Sí? ¿Es una materia obligatoria? ¿Es una materia optativa? ¿Es una materia de un semestre? ¿Es la única materia que existe? ¿De acuerdo? ¿Ah? Eso es importante porque obviamente incide en la calidad de la formación e investigación que futuros graduados y graduadas van adquiriendo. El tercer punto ya lo abordamos, que a Vilanova lo inflaba muy especialmente, que es la sustitución de la metodología de investigación por contenidos epistemológicos, ¿sí? Para la época en que él circulaba por las carreras de psicología, empezando por la propia, lo que él notaba es que muchos profes enseñaban filosofía o epistemología en vez de enseñar a investigar, ¿sí? Y no es que esté mal saber de filosofía de la ciencia o epistemología, ¿sí? Lo que dice Vilanova es que tienen su lugar en las materias correspondientes y donde se tiene que enseñar a investigar, se tiene que enseñar a investigar y no otra cosa. ¿De acuerdo? ¿Estamos? El otro problema que identificó Alberto es que había centración en grandes teorías psicológicas en algunos planes y en otros planes había centración en fenómenos o en temas o en problemas psicológicos, ¿sí? Si ustedes tuvieran la oportunidad de leer todos los escritos que fue haciendo Alberto Vilanova, no solamente este recorte que le estamos ofreciendo hoy, van a ver que él estaba más orientado por la enseñanza en temas o en problemas, ¿sí? Porque para la época, y quizás para hoy también se sostendría, para él era una forma sencilla de romper con la hegemonía de algunos grupos teóricos, ¿sí? Cuando yo enseño temas o problemas, tengo más chances de presentarles a ustedes diversidad de miradas. Es decir, cómo pensó un mismo tema la corriente A, la corriente B o la corriente C.
¿de acuerdo? O cómo lo resolvió técnicamente o metodológicamente. En cambio, si me centro en enseñar teorías psicológicas, lo que ocurre es que el gremio, de alguna forma, se organiza y termina adoptando por ahí una posición más hegemónica, una corriente que otra. Y eso determina que la formación de ustedes tenga en papel una descripción de formación generalista y a la hora de los bifes un fuerte sesgo hacia, como decía Vilanova, el clinicismo de corte psicoanalítico en esa época. ¿Ok? Hay una sola carrera de psicología del país que admite de entrada que pueden seguir dos orientaciones a grandes rasgos, que es la de San Luis. ¿Sí? Es una carrera de psicología que tiene una trayectoria psicodinámica y tiene una trayectoria cognitivo-conductual. ¿Ok? El resto se supone que somos generalistas. ¿Qué quiere decir? Que no estamos emparentados o vinculados o atados a ninguna corriente en particular. O sea, que cualquiera que pase por la carrera de psicología de Córdoba debería tener una formación generalista en las principales teorías contemporáneas de la psicología, en las principales herramientas de psicología, o en el caso de la materia que nos toca a nosotros, en las principales formas de resolver problemas de investigación en psicología, que hoy son 3, cualitativa, cuantitativa y mixta. ¿Sí? ¿Está claro? Con los matices que hay después en función de los desafíos que represente algún campo en particular de la psicología. ¿Sí? Por ejemplo, no es lo mismo hacer estudios históricos de la psicología que hacer estudios en psicobiología o hacer estudios de cuál es el impacto de la salud, sobre la salud mental de la pandemia, del aislamiento por la pandemia. ¿Estamos? ¿Ok? Era la Universidad Nacional de San Luis, la que les mencioné recién, que alguien preguntaba dónde hay 2 trayectorias o 2 trayectos formativos. El otro punto que le preocupaba a Vilanova es los problemas en el acceso a bibliografía actualizada. ¿Qué detectó Alberto en ese periodo? Y que ha sido ratificado no hace mucho también. Que es que muchos programas diseñados por profes de materias, no solamente las metodológicas, de cualquier materia de un plan de estudios de psicología, hacen mucho énfasis en textos clásicos. ¿Sí? Textos clásicos son los textos que escribieron autores como los que mencionó Silvi. Piaget, Freud. ¿Sí? No está mal la referencia a un clásico. ¿Sí? Pero la psicología ha cambiado un montón, gente, desde que esas personas, por muy brillantes que hayan sido, escribieron lo que escribieron. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, si yo diseño planes curriculares en donde ya tengo estos problemas que vengo acumulando, digo que voy a enseñar metodología, pero en realidad enseño epistemología, debería enseñar a investigar y el profe que tiene que enseñar a investigar nunca investigó. Diseño un programa y la bibliografía que pongo es bibliografía clásica nada más y no le muestro qué es lo que estamos haciendo hoy los psicólogos, qué problema tenemos hoy, cómo lo estamos resolviendo. Claramente estoy generando cada vez más dificultades en la formación de psicólogos y psicólogas. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Hay soluciones? Claro que sí. Para cada uno de estos elementos hay que tomar acciones en contra de esos elementos. Es decir, yo tengo que actualizar la bibliografía de los programas, una medida en principio relativamente sencilla. Debería asegurarme de contar con un cuerpo docente para las materias que tienen que ver con investigación, que tenga experiencia real, genuina en investigación. ¿Sí? Debería asegurarme que cuando digo que voy a enseñar una materia como esta, metodología de investigación psicológica, enseñe a investigar predominantemente. ¿Ok? Debería asegurarme presencia, si quiero respetar los lineamientos generales del modelo científico practicante, presencia en los primeros años formativos de muchas materias que ayuden a ustedes a investigar, y así con cada uno de los elementos que fueron identificados como dificultades. ¿Ok? ¿Vamos hasta acá? Eso a grandes rasgos es Alberto Vilanova, su mirada de la psicología de la época, mediados de los 90 hasta principios del 2000. Vamos rápidamente. Y como decían los viejos programas de televisión, sin solución de continuidad, con el amigo Juan Molina. ¿Sí? El texto de Juan Molina tiene algunas particularidades en su redacción. ¿Por qué? ¿Sí? Nuestra facultad generalista realmente, me gustaría pensar que sí, Gabriel, pero hace un examen introspectivo. Revisá cómo pasaste por primer año, cómo pasaste por segundo, cómo estás pasando por tercero, y fíjate si vos crees que esta es una carrera efectivamente generalista o no. ¿Sí? A mí me gustaría pensar que sí. ¿Okay? Yo he sido como usted estudiante, entré a esta carrera en el 89,
y he pasado por todo, ¿sí? He sido estudiante, he sido representante estudiantil, he sido representante de profesor asistente, he sido funcionario, soy investigador. Creo que la Facu ha crecido mucho, ¿sí? Creo que la Facu, en términos comparativos con otras facultades de gestión pública, es una de las mejores facultades en muchos aspectos. También sé que hay muchos problemas, ¿sí? Y algunos de ellos lo hemos abordado. Y por eso también les presentamos estos dos textos que hacen este salto en el tiempo. El de Alberto Vilanova, 90, mediados de 90, principio del 2000, y este de Molina que se produjo en el 2012, ¿sí? Queremos que reflexionen críticamente, particularmente en lo que tiene que ver con nuestra asignatura, con la adquisición de contenidos que tienen que ver con la formación e investigación, para ver dónde estamos parados, cuántos problemas de aquellos que fueron señalados por Alberto hemos podido resolver, cuántos siguen sin resolver y qué nuevos problemas han surgido. Porque la vida es así, gente. No siempre tenemos los mismos problemas, por suerte, pero a veces tenemos problemas nuevos. ¿Ok? Vamos con el Juan. El Juan Molina hizo este escrito como resultado de una conferencia a la que fue invitado en representación de nuestra facultad, ¿sí? Ya hablamos de estas siglas, AUAPSI, la Asociación de Unidades Académicas de Psicología. Esta asociación tuvo un primer encuentro, y único, debo decir, porque después, por cuestiones que vayamos a ver si son políticas, económicas, lo que sea, no se sostuvo en el tiempo. Entonces, este primer encuentro es lo que es. Primer y único encuentro de unidades académicas de psicología de gestión pública en Latinoamérica. Se hizo en Montevideo, los anfitriones fueron los colegas de la UDELAR, como les mencioné hace un rato, contó con participación de casi todas las carreras de psicología de Argentina y algunas carreras de psicología invitadas de Latinoamérica, que se pudieron hacer presentes en Montevideo, ¿sí? Nuestra facultad llevó 2 representantes para que fueran conferencistas, contando diversos aspectos sobre la formación de los psicólogos, ¿sí? Uno de ellos fue el profe Horacio Maldonado, ¿sí? Que creo que ya no lo tienen, pero era hasta hace poco el titular de Psicología Educacional. Y el otro profe, que sí lo tienen, es Juan Molina, ¿sí? Juan Molina, por su perfil, Juan es un investigador de carrera, ¿sí? Es investigador de CONICET, es uno de los investigadores de psicología que ha alcanzado los más altos niveles dentro de la carrera de investigador científico de CONICET, ¿sí? Y desde hace muchos años es el profe titular por concurso de psicobiología experimental. Entonces, todo su interés tiene que ver con la formación científica, ¿está claro? No escribe sobre formación científica, no escribe sobre la formación de los estudiantes de psicología, porque no es su perfil, ¿sí? ¿Ok? Quien sí hizo eso durante toda su vida fue Alberto Vilanova, ¿ok? Juan hizo esto puntualmente porque fue invitado y le dijeron, queremos que hable sobre la formación científica en las carreras de psicología. Y Juan dijo, bueno, perfecto, me interesa hablar. Y de hecho, si tienen la oportunidad de interactuar con él, seguramente si ustedes le dicen, profe, ¿nos puede decir algo sobre la formación científica de los psicólogos? Agárrense, porque van a abrir una compuerta que no se va a cerrar más, seguramente, pero bueno, puede ser muy interesante, ¿ok? Entiendo yo, por ejemplo, que el año pasado Juan convenció a un grupo de estudiantes de reunirse los domingos virtualmente para discutir sobre psicología, ¿ok? O sea, fíjense qué tipo de profe es el Juan. Sí, lo sigue haciendo, profe. Genial, me alegro. Bueno, Juan en esta pequeña experiencia que tuvo como conferencista para hablar sobre estos temas, abordó una serie de temas que se solapan de alguna manera con lo abordado por Alberto Vilanova, pero también introduce elementos que son propios de la mirada de Juan Molina desde alguien que está dentro del sistema científico hace muchísimos años. ¿Ok? Entonces, en 2012, él plantea el análisis de la formación científica a nivel de grado en el ámbito de las universidades nacionales, particularmente referido a las carreras de psicología, pero toma como punto de partida su experiencia reciente para la época dentro del posgrado, ¿sí? Particularmente dentro del doctorado en psicología. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ¿qué hace Juan? Él parte, entonces, de una visión desde la formación de posgrado en psicología para después poder explicar qué cosas podríamos considerar más abajo, en el nivel de base, en el nivel de grado, en el nivel donde se encuentran ustedes. ¿Ok? Hay un mandato, entre comillas, moral. Quienes ya han tenido experiencia de charlar con Juan o de seguir sus clases sabrán que eso siempre está presente en su forma de hablar sobre la ciencia, ¿no? Él dice lo siguiente en esta conferencia: la sociedad sustenta nuestro funcionamiento y espera que nuestro egresado se inserte en su seno con una capacitación tal que pueda colaborar no solo en la aplicación concreta de su conocimiento, sino que pueda actualizarlo, criticarlo y colaborar en todo sentido en la generación de nuevas alternativas al saber general y específico. ¿Sí? Esa es la expectativa. El mandato, el imperativo kantiano de Juan Molina, ¿sí?
Estamos acá gracias a la sociedad, ¿sí? Estamos en una universidad pública, ustedes van a ser futuros egresados, yo ya lo soy. Entonces, como lo que hacemos y lo que vamos a hacer es producto del esfuerzo de muchos y muchas, nuestra obligación es que seamos los mejores en lo nuestro, ¿sí? Y eso implica tener mucha formación en investigación y mucha formación en todo lo demás, ¿ok? Él particularmente va a hacer énfasis en el tema de la investigación científica, ¿sí? No quiere decir que no piense en otras cosas, pero por favor, quiero que contextualicen. Estamos hablando de alguien que ha desarrollado toda su carrera dentro del sistema científico y dentro del sistema científico más altamente regulado que tiene Argentina, que es CONICET, ¿de acuerdo? Entonces, él va a hacer fuerte énfasis en la importancia de la formación científica en la universidad, pero no desacredita, no le resta valor a los otros dos pilares que al menos tenemos nosotros en el estatuto de la UNC, que son la docencia y la extensión, ¿sí? ¿Está claro? ¿Está? Pero por su sesgo, por su trayectoria, por su vida académica y profesional, va a hacer fuerte énfasis en esta presentación en la importancia que tiene la formación científica para estudiantes de grado y para el posgrado en psicología. ¿De acuerdo? También va a hacer fuerte énfasis, y seguramente si ya lo están escuchando, en lo que él llama siempre recursos humanos jóvenes, ¿sí? Apostar a ustedes, estudiantes de grado o gente joven que se gradúa y quiere iniciarse en la investigación. Bueno, formar a los recursos humanos es central para Molina. O sea, y formarlos en términos de investigación es casi como lo más importante, ¿ok? Porque es la base para todo lo demás. Como dijo Silvina recién, quizás uno de los desafíos que todavía nos toca revertir a nosotros dentro de la facultad y hacia afuera, es que muchos creen que formarse en metodología de investigación solamente es importante si vos después te vas a dedicar a querer entrar al CONICET o a ser un investigador de carrera. Y en realidad, como vimos cuando partimos de revisar la historia de cómo se configuró el modelo científico practicante, la formación e investigación es un fundamento, sobre lo cual ustedes construyen el resto de la casa. Si no tienen sólida formación e investigación, no van a ser buenos profesionales, no van a ser buenos consumidores de información producida por otros, ni tampoco van a tener capacidad para producir ustedes nuevos desarrollos. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Dos elementos que toma como ejemplo Molina para el momento en que hace esta presentación, porque son cercanos para él, son el doctorado en psicología, porque él fue director del doctorado en psicología, ¿sí? Y el doctorado en neurociencias, porque si bien él no participó de la generación del doctorado en neurociencias, siguió de cerca la evolución del doctorado, porque es un doctorado reciente, que creamos entre varias facultades. En el caso de nuestra facultad, en ese proceso estuvimos participando el doctor Ricardo Pautazzi, que a lo mejor lo recordarán algunos también de Neuro, y yo, ¿sí? Juan no participó de ese proceso, pero sí estuvo en las reuniones iniciales y después siguió con mucha atención y de hecho colabora desde afuera con el desarrollo y el sostenimiento del doctorado en neurociencia. Así que son dos programas de formación de cuarto nivel que Juan toma para esta conferencia del 2012 como elementos para desarrollar algunas de sus ideas, ¿sí? En relación particularmente al programa de psicología, el programa de formación doctoral en psicología, Molina menciona que pudieron haber 3 factores que ayudaron a que se creara este programa y a que se consolidara a través de acreditaciones ante la CONIAU, ¿sí? Uno es la autonomía institucional, de cierto. Nosotros, mientras fuimos a escuela de psicología, nuestro doctorado estaba adaptado al doctorado de filosofía, ¿sí? Pero cuando nos constituimos como facultad de psicología, tenemos la plena potestad de repensar la organización de nuestro doctorado y tener nuestro propio doctorado en psicología ya per se, digamos, ¿sí? Segundo, la desestructuración académica nacional. ¿Qué pasó? Esto que mencionaba yo en relación a un comentario más temprano. Con el retorno a la democracia, las ciencias sociales en general y la psicología en particular empiezan a hacer muchos esfuerzos para reconfigurarse, rearmarse. Piensen que han sido carreras o disciplinas o áreas disciplinarias que durante la dictadura resultaron particularmente afectadas. Yo ya di el ejemplo de psicología. Carreras cerradas, docentes exiliados, estudiantes y docentes desaparecidos, libros quemados, autores prohibidos. O sea, hay que volver de eso, hay que reconfigurarse. Y así como nos pasó a nosotros, les pasó a las ciencias sociales en general, ¿sí? Eso estimula la reactualización de los programas formativos, como por ejemplo los programas doctorales. Claudia, ¿qué querés decir? Preguntar. Claudia Roxana Blanco ha levantado la mano, me dice el sistema. Claudia la 1, Claudia la 2. Listo, sigo. Ya se incorporará de nuevo. Tercer punto.
Orientación hacia el ejercicio profesional independiente y desconocimiento de alternativas científico-académicas, ¿sí? Fíjense que suena muy parecido a, ¿qué cosa? Que decía Vilanova. Clinicismo, ¿sí? O sea, 80% de los psicólogos fuertemente orientados hacia el área clínica y dentro del área clínica con una fuerte hegemonía del psicoanálisis. Eso lo decía mediados del 90, principios del 2000. Molina hace esta presentación en el 2012 y vuelve a rescatar lo mismo. Orientación hacia el ejercicio profesional independiente, particularmente ahí léase clínica individual, ¿sí? O psicoterapia individual, ¿ok? Y desconocimiento de alternativas científico-académicas, es decir, casi todos nuestros grados se van por ese lado y no saben que existen otras posibilidades o otros desarrollos de la psicología, ¿sí? El Juan ahí mantiene que una idea que la van a escuchar, que la presenta muchas veces, que es que no existe una relación entre la cantidad de psicólogos formados y el nivel de producción científica, ¿sí? ¿Okay? Es una opinión que genera siempre mucha agitación, mucho ruido entre pares de Juan, dentro de nuestra facultad y afuera, ¿sí? Pero que es muy parecida en muchos aspectos a lo que señalaba Vilanova, es decir, si todos nuestros psicólogos se van por un área de ejercicio profesional y relegan la investigación, lo que ocurre es que no estamos produciendo nada, ¿sí? Al menos no en términos de lo que se espera de desarrollo más armónico de la disciplina, ¿sí? Estamos interviniendo, resolviendo problemas de la gente, por cierto, desde la psicoterapia individual, mayoritariamente, etcétera, etcétera, pero no estamos produciendo nuevos conocimientos, no estamos desarrollando áreas de vacancia. Ese es un desafío, ¿sí? Ya lo señalaba Vilanova en el 90 y pico, y Juan, en esta conferencia que le toca dar en el 2012, vuelve sobre el tema. Es decir, que algo no estaba funcionando todavía entre esos dos momentos temporales, ¿sí? ¿Ok? Escucho. Ana Paula y Alejandra. Profe, esto último que menciona, me imagino que tiene que ver también con las políticas de gobierno y el financiamiento también en ese sentido, porque una persona quizás que ingresa a la carrera se plantea cómo va a vivir, ¿no? Si eligiese la vertiente de investigación por contraste a cómo viviría, ¿no? Qué sueldo ganaría, por ejemplo. Digo, se me ocurre que muchas cosas se plantean de ese modo, ¿no? Uno escucha del desfinanciamiento de los programas de investigación, de lo mal pagos que están los docentes, los investigadores, y mucha gente me imagino que se inclina por la clínica por ese motivo también. Puede ser. Yo igual quiero volver sobre un punto que también lo mencionó la Silvi y que está presente, sobrevuela los dos materiales, el de Alberto Vilanova y el de Juan Molina. No es que nosotros querramos, ni Juan Molina, ni Juan Godoy, ni Silvina Brusino, ni Alberto Vilanova, que todos vayan a la investigación. Lo que queremos es que todos tengan una sólida formación en investigación. Y después vayan donde quieran ir, ¿sí? Esa es otra discusión después. El donde quieran ir, por supuesto, tiene que estar pensado también en términos de cuáles son las necesidades del país donde estamos contenidos, ¿sí? Entonces, y particularmente en el último tiempo, piensen ustedes, y yo ya lo voy a mencionar más adelante si me da el tiempo, que la realidad nuestra como psicólogos o futuros psicólogos y psicólogas es diferente cuando tenemos como marco de referencia la Ley Nacional de Salud Mental que cuando no existía la misma. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, la Ley Nacional de Salud Mental nos lleva a pensar en dispositivos de intervención más social o comunitaria y a romper el esquema típico de la psicoterapia individual de consultorio. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, esa realidad no existía 20 años atrás, ¿sí? O 10 años atrás, ¿sí? Y aunque algunos de ustedes me pueden decir, la Ley Nacional de Salud Mental tiene problemas de implementación, lo cual es correcto, también tenemos que decir que nosotros tenemos que poner un esfuerzo para adecuarnos a lo que establece la ley, ¿sí? Nosotros me refiero a la comunidad universitaria, los colegios profesionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahí hay desafíos. ¿Cuánto mejor podemos adecuarnos a lo que establece la ley? ¿Cuánto mejor podemos hacer nuestro trabajo en las diferentes vertientes que afortunadamente tiene la psicología, que son muchas caras, muchas vertientes, muchas facetas?
va a depender de cuánta más sólida sea nuestra formación en los fundamentos básicos, procesos básicos de la psicología, investigación en psicología, etcétera, etcétera. Esa es la noción que yo quiero que se lleven como clara, ¿sí? Entonces, no es que estamos en contra, o Vilanova está en contra, o Molina está en contra de la clínica. Estamos a favor de que todos los estudiantes y las estudiantes de psicología tengan la mejor formación básica posible, ¿sí? Donde la investigación, los rudimentos de aprender a hacer investigación en psicología sean centrales, transversales. Silvina les dijo, metodología no debe pensarse como la única asignatura en donde ustedes resuelvan o adquieran estas competencias. Yo debería poder cursar por psicología evolutiva de la adolescencia y sacar de ahí cómo se investiga en términos de adolescencia. Por ejemplo, debería ser una de las asignaturas que donde más fuertemente me enseñen sobre la importancia de los diseños longitudinales, porque no hay forma de pensar el desarrollo y de conocer más sobre cómo se desarrolla un niño, un adolescente, un adulto mayor, si no es a través de la implementación de diseños longitudinales, diseños que me lleven a mí a poder evaluar una variable dependiente a lo largo del tiempo. ¿Ok? Si eso ocurre o no, es un desafío, es un problema, ¿sí? Lo mismo que la observación, que es una herramienta básica de la psicología, Es lo primero que podemos hacer los psicólogos, ¿sí? Que casi que define nuestra disciplina. Yo para poder intervenir sobre la evaluación de una persona, sobre el comportamiento de una persona, para poder tener rudimentos básicos de saber qué es lo que hay que corregir, qué es lo que hay que ajustar, parto de la observación. Tengo que ver a esa persona, ¿sí? Entonces, la observación tiene reglas. La observación sistemática, la observación que aporta esos elementos, sale de la psicología que tiene que ver con investigación y me lleva, por ejemplo, a cómo observaba Piaget, y me lleva, por ejemplo, a cómo observaba a Vygotsky, y me lleva, por ejemplo, a cómo observaba a Luria y un montón de autores clásicos. Pero también me lleva a saber que hoy, en montones de universidades, de laboratorios y de centros de investigación del mundo, la observación sigue estando en la base, ¿sí? Nada, eso nada más. Quiero que nos concentremos en qué es lo que estamos discutiendo acá. Estamos discutiendo que cualquier estudiante de psicología tiene que tener una sólida formación en investigación. Para que eso le sirva de fundamento después para poder ser un excelente clínico, un excelente psicólogo social, un excelente psicólogo laboral, un excelente psicólogo político, un excelente psicólogo económico, lo que fuere. ¿De acuerdo? ¿Está? No es en contra de una orientación, no es en contra de un área, sino que es a favor de un desarrollo armónico, integral, que les asegure a ustedes después ser los mejores profesionales que puedan ser en el área que quieran, ¿sí? Lo otro es otra discusión que nos debemos dar, por supuesto. Es decir, ¿necesitamos tantos psicólogos clínicos en Argentina? No lo sé. No lo sé, ¿sí? ¿Necesitamos tantos psicólogos clínicos que además solamente viven en Córdoba, Buenos Aires, Rosario, y no están en, por decirles algo, en el Monte Formoseño? Y bueno, esas son decisiones en donde organismos como AWAPSI, comunidades propias como la nuestra, deberemos discutir, ¿sí? Tienen que ver con políticas públicas. Si yo quiero promover la salud mental en Argentina, tengo que invertir, y la inversión se puede traducir en muchas cosas. Por ejemplo, en generar más residencias para psicólogos y psicólogas en lugares en donde naturalmente no hay psicólogos, ¿sí? ¿Ok? Si todo el mundo que se gradúa en la Universidad Nacional de Córdoba se queda a trabajar en Córdoba, en el área clínica, y vamos a tener un problema, ¿sí? Quizás la salud mental de los cordobeses esté excelente, pero la salud mental de una comunidad que esté a 100 kilómetros o a 200 kilómetros dentro de la propia Córdoba, no, ¿sí? Esa es otra discusión. Esa es otra discusión, ¿de acuerdo? La podemos tomar en un café o lo que sea, pero quedémonos con lo central, que es lo que estaba señalando en su texto del 90 y pico Alberto, y que retoma ahora Juan. Necesitamos asegurar, para que esas discusiones sean productivas e interesantes, y podamos dar con soluciones razonables, lógicas, necesitamos asegurar el punto de partida. Y asegurar el punto de partida implica garantizar la mejor formación científica, básica de ustedes, en los primeros años. ¿Okay? Filmina de acá. No sé quién más tenía otro comentario, pero si no, déjeme avanzar, por favor. Soledad quiere decir algo. Sí, perdón. No, algo básico que me pasó en adolescencia, que nos pidieron hacer una entrevista a adolescentes, y algo básico que me pareció que hubiera estado bueno que nos enseñaran antes, es que nadie nos dijo que teníamos que pedir permiso. Yo fui a los padres, le pedí permiso porque yo había hecho
¿cómo se llama? Me recibí de maestra jardinera, y en las prácticas sí nos teníamos que hacer todo lo que es burocrático, algo básico de cómo observar, por ejemplo, no es lo mismo observar que participar. Esas diferencias yo lo tenía incorporado por la carrera anterior, pero mis compañeros directamente lo básico no lo sabían, y eso dificulta al momento de registrar, por ejemplo, cuando estamos registrando. Exacto. Eso, Y además, lo que vos mencionaste tiene que ver con un aspecto básico que no sé si el tiempo me va a dar, pero que lo vamos a tratar de trabajar en la clase siguiente, que es que hay una regla básica de la psicología, tanto como investigación como profesión, que es el consentimiento informado. Yo necesito el consentimiento del otro o de la otra para poder hacer una entrevista, para poder observarlo, para poder grabarlo, para poder escucharlo, para poder usar su información, ¿sí? Que es un elemento básico, tiene que ver con la ética de la investigación en psicología y en ciencias del comportamiento en general. ¿Okay? Profe, una cosita solo algo rápido que quería agregar. Yo soy del norte, del nordeste. Okay. Y ahora recién se está por debatir si se abre una facultad de psicología en una de las universidades del Chaco, pero mucho tiempo no hubo, o sea, hasta ahora hay ese problema, que no hay universidad, no hay facultad de psicología. ¿Por qué? Porque había una privada, como en muchas provincias, muchas privadas enseñan la licenciatura y dictan la licenciatura, sus docentes no son investigadores o no son doctores. Si yo, una conocida que estudia psicología en la que es dominante en Formosa y en Corrientes y en Chaco, es una sola la privada que tiene sedes en esas partes, y me discutía cómo que mis profesores tienen doctorado, hasta los que dictan psicoanálisis, por ahí tienen doctorado en semiótica o cosas así, y ella no podía creer que casi todos eran, o muchos de nuestros docentes son doctores hasta mismo de psicopatología o lo que sea, y en el caso de ella no, casi digamos que es ninguno. como una reproducción de la realidad que encontró Vilanova cuando describía un poco la historia de la emergencia de la Claro, psicología. y ellos no tienen laboratorio, o sea, no tienen... Bueno, ese es otro desafío, ¿no? Es decir, ¿qué implica hoy enseñar psicología? Formar psicólogos y psicólogas, ¿sí? Vos mencionaste la palabra laboratorio, genial, ¿sí? No todas las facultades de psicología tienen un laboratorio, ¿sí? O te tiro otra para que no piensen que solamente nos interesan determinadas infraestructuras. Cámara Gesell. No todas las facultades de psicología tienen una cámara Gesell funcional. Y es absolutamente esencial para que desarrollen buenas habilidades, no solamente para la clínica, para muchas áreas en donde ustedes tienen que aprender a entrevistar, a interactuar, o a llevar adelante procedimientos con otras, ¿sí? Bueno, nada, eso, son muchos elementos. Avanzo, gente. Vayan dejando sus comentarios por ahí para que en todo caso los recuperemos. Esto simplemente era para comentarles un poco el recorrido que se hace para que un estudiante de psicología como ustedes, el día de mañana, si quiere entrar a CONICET, ¿cuántos años implica estar en CONICET? ¿Sí? O sea, implica los 5 años de la licenciatura, o el tiempo que les lleve, siempre que se acerquen a lo que supuestamente es la duración teórica de la carrera, mejor les va a ir. Hacer un doctorado, hacer un postdoctorado y después aspirar a ingresar a carrera, ¿sí? La comunidad de psicólogos y psicólogas del CONICET es muy pequeña, ¿sí? Silvina y yo tenemos la fortuna de ser 2 integrantes de esa pequeña comunidad. Juan Molina es otro psicólogo que está dentro del CONICET, ¿sí? Muchos de los colegas que están en esta asignatura son o becarios de CONICET o investigadores de CONICET, ¿ok? Córdoba en eso tiene también una posición muy, muy interesante junto con la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿ok? Y de hecho ya van a ver qué tan interesante es cuando avance un poquito más. Si alguien está interesado en saber por qué somos una comunidad pequeña de psicólogos y psicólogas, además de los elementos que venimos discutiendo, que es muy difícil tener psicólogos dedicados a la investigación cuando no les estamos enseñando a investigar o estamos fracasando en hacerlo bien, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende eso? O sea, si el punto de partida es que sistemáticamente estamos formando psicólogos y psicólogas orientados a el ámbito profesional y estamos descuidando la formación de base, es muy poco probable que aquellos que tengan alguna motivación particular para entrar a la carrera de investigador científico lo puedan hacer bien con tiempo, ¿sí? Entonces, acá tienen 2 notas. Después, cuando bajen la clase del ABP, tienen los enlaces ahí para buscarlos. Fede Giovanetti es un joven becario de CONICET. Se acaba de doctorar con nuestro programa de doctorado. Fede no es alumno nuestro,
sea, se graduó en Buenos Aires y su lugar de trabajo es la unidad de neurobiología aplicada en Buenos Aires. Se doctoró con nosotros y hace poco sacó, junto con otras investigadoras colegas, un artículo que se llama La ciencia psicológica en Argentina, estado actual y futuras direcciones, ¿sí? Que está en acceso abierto, en inglés lamentablemente, pero está en acceso abierto, quiere decir que pueden, entrando a ese enlace, descargarlo completo. Además acaba de escribir una nota para un portal de ciencia de Argentina en español, que se llama ¿Por qué es cada vez más difícil hacer carrera científica en psicología y educación? ¿Sí? O sea que si no tienen plena competencia con la lectura en inglés, mi recomendación, vayan a la nota donde Fede comenta lo que encontró con sus colegas y ahí se van a enterar un poquito de cuál es la situación actual de la carrera de investigador científico, ¿sí? Bueno, 10 minutos para encarar lo más que se pueda del texto de Juan. Dice Juan que la formación integral, tanto en el grado como en el posgrado, debe contemplar una visión interdisciplinaria. Es decir, la psicología tiene que aprender a volver a dialogar con disciplinas con las que dialogaba en el pasado y aprender a dialogar con disciplinas nuevas, ¿sí? Es decir, la psicología tiene que recuperar el diálogo con la antropología, por ejemplo, y aprender a dialogar con las neurociencias, por ejemplo, ¿sí? Y eso tiene que verse reflejado en cómo diseñamos los planes de formación de ustedes, ¿sí? Tienen que ser una formación integral. Ustedes tienen que tener competencias para poder vincularse en equipos de trabajo en donde va a haber más de una disciplina representada, donde va a haber más de una mirada teórica, más de una mirada metodológica. Entonces, si no estamos preparándolos desde vamos para eso, van a enfrentar una curva de aprendizaje más empinada, ¿sí? Va a ser más difícil para ustedes. El desarrollo y aplicación de conocimiento debe estar guiado por una visión altruista. Recuerden que estamos hablando de Molina, ¿sí? Acá hay como un imperativo moral, ¿sí? Nosotros somos producto de la educación pública, ¿ok? Entonces, tenemos que responder a ese público, a esa sociedad, que hace posible que nosotros podamos tener esta formación o esta profesión, etcétera, etcétera, ¿ok? Fíjense que le agrega ahí dos parámetros, ¿no? No se hace nada por límites geográficos, es decir, rompamos un poco la comunidad y pensámonos como psicólogos no solamente en Córdoba capital, sino en Humahuaca, Río Gallegos, ¿por qué no? ¿Sí? Calafate, ¿sí? O General Sarmiento. ¿Ah? Sí, pero ahí muchos tendríamos que ser clínicos porque no hay CONICET por ahí quizás. Bueno, dije que esa segunda discusión es de otra naturaleza, ¿no? Dije, no todos tienen que ser clínicos, pero no son los únicos psicólogos que hacen falta, ¿sí? Por ejemplo, muchos de ustedes seguramente han discutido, y a lo mejor se lo imaginan, que todos los colegios deberían tener un gabinete psicológico y psicopedagógico, ¿sí? Y eso no es clínica, ¿ok? Pero eso requiere de articulaciones con diversos actores, ¿sí? El gremio de los psicólogos, la Facultad de Psicología, el Ministerio de Educación, etcétera, etcétera, ¿sí? Escuelas hay en todo el país. Gabinetes psicológicos no tienen todas las escuelas. O sea, algo está fallando ahí, ¿ok? O sea, hay oportunidades de trabajo para nosotros. La comunitaria, etcétera, etcétera, por supuesto. Diferencias culturales, ¿sí? Tenemos importantes comunidades que están en total desamparo, en Chaco, en Formosa, en Misiones, qué sé yo, y no sabemos nada de ellos, ¿sí? No hay esfuerzos sistemáticos de nuestra disciplina por acercarse a saber cómo es la psicología de los pueblos huichis, por ejemplo. ¿Es la misma que la nuestra? ¿Tienen los mismos desafíos? ¿Qué problemas tienen? ¿Sí? ¿Qué adecuaciones deberíamos hacer nosotros si quisiéramos tener psicólogos y psicólogas preparadas para eso? Para esas soluciones, ¿sí? Hay lugares del país que están avanzando sobre cosas que nosotros todavía no hemos pensado. Por ejemplo, Misiones tiene un fuerte grupo en psicología rural. ¿Saben que existe la psicología rural, por ejemplo? ¿Ok? Hay muchas cosas para resolver todavía y para hacer, ¿sí? Entonces hay que pensarse por fuera de la caja, como dice el Juana Molina, sin tener límites geográficos en la cabeza y sin tener diferencias culturales, o atendiendo a esas diferencias culturales, ¿sí? Vamos más rápido, 5 minutos finales. Límites, potencialidades, recomendaciones para la formación científica de grado en universidades nacionales según el Juan. Bueno, el Juan plantea algo que es muy interesante. Él dice, la capacitación científica es un proceso longitudinal. Es decir, requiere de articular esfuerzos en distintos niveles, no solamente dentro de la universidad. Este es un concepto muy interesante, gente, porque la idea,
que es una idea que se está tratando de implementar en otras partes del mundo, es que alguien tiene que aprender los rudimentos de la investigación desde el jardín de infantes. ¿Sí? Deberíamos meter cada vez que sea posible nociones de método científico en el jardín, en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la universidad y continuarlo. ¿Sí? Es un proceso longitudinal. ¿Ok? ¿Ah? Cuanto más reproduzcamos estos contenidos curriculares a lo largo de los distintos espacios, más chances tenemos de que esa formación sea sólida. No necesariamente, insisto con este concepto, para tener mejores investigadores de carrera. Un ciudadano o ciudadana con una sólida formación científica es un ciudadano y una ciudadana potencialmente más crítico, más independiente, más autónomo, ¿sí? Compra menos buzones, piensa más fuertemente de manera reflexiva, que es lo que buscamos. Profe, y ¿Se tiene una entiende? capacidad distinta para resolver los problemas también. Exactamente, ¿sí? Se trata de trasladar competencias sin tener que pensarla que solamente van a ser explotadas en el desarrollo de una carrera científica. ¿Estamos? Entonces, este concepto que no está presente en el texto de Villanova, Molina lo introduce acá como una forma de asegurar una mejor formación, ¿sí? Pensarlo como un proceso longitudinal de la capacitación científica, ¿sí? Luego también señala que hay carencias en el nivel de producción científica en las áreas de mayor inserción profesional, que es lo que mencionábamos hace un rato. Para él, en función del número de psicólogos que tiene Argentina, la producción científica argentina en psicología es baja, ¿sí? Entonces hay que alentar y dotar de los elementos necesarios para que más colegas de esas otras áreas dediquen tiempo también a hacer un poco de producción científica, ¿sí? Porque puede ser interesante para nosotros mismos, pero también hacia afuera, ¿sí? Más allá de las diferencias culturales, hay muchos elementos que son, no voy a decir universales, que es lo que típicamente se dice, pero sí globales, ¿sí? Que quiere decir que hay muchos procesos psicológicos que son compartidos entre diferentes culturas, y hay muchos que se expresan de manera diferente. Entonces, si Argentina tiene el capital que tiene en términos de psicólogos y psicólogas, deberíamos ser capaces de producir mucha investigación, muchos contenidos psicológicos, desde la clínica y la educación, que obviamente retroalimentan nuestras prácticas, pero que además pueden ser de interés para un psicólogo uruguayo, un psicólogo colombiano, un psicólogo español, etcétera, etcétera, ¿sí? Otro elemento que es compartido con Villanova es que Juan dice no hay interés en la incorporación de bibliografía actualizada en los diseños curriculares. Eso ya era un defecto observado por Alberto y Juan en el 2012 lo vuelve a señalar. O sea que piensen si ese es un problema solucionado o por solucionar. ¿Ok? El que no lo conoce, el pelado del medio, es el Juan Molina, ¿sí? La de la izquierda, algunos de ustedes ya la han conocido y si no se la van a cruzar, es una muy joven Ángel Pilati, y el de la derecha es un muy peludo Juan Godoy. Eso es una actividad... Sí, decime. Perdón. ¿No hay interés en la incorporación de qué habías dicho en la filmina anterior? Bibliografía actualizada. Igual, gente, no se preocupen por tomar nota de todo. Recuerden que esta presentación en PDF también va a estar subida a la clase, ¿sí? Tranqui. ¿Está? Gracias por tratar de estar ahí al segundo con lo que voy diciendo y presentando, pero no se preocupen. Pueden volver las veces que quieran al PDF y no va a haber drama, ¿sí? Nada, ahí tienen una pequeña reseña que los invito a leer sobre la característica de Juan. Hay mucho más que se puede decir del Juan, pero no me quiero largar a llorar, así que simplemente conózcanlo. Dense la oportunidad de conocerlo y de hacerlo hablar, ¿sí? Aprovechen que todavía no se jubiló. Todos estos temas de formación de los psicólogos, yo les dije al principio que son temas sumamente vigentes. Hay un montón de gente que está interesada en seguir discutiendo cómo se forman los psicólogos en Argentina, en Latinoamérica. Ahí tienen un popurrí de materiales que pueden rastrear después por la web, ¿sí? Un nombre que van a ver repetido en este último tiempo es el de Catriel Fierro. Catriel es un joven doctor en psicología, no se doctoró con nosotros, es de Mar del Plata, y él, por ejemplo, es una de las personas que viene analizando más fuertemente en los últimos años cómo están los planes de estudio de las carreras de psicología y gestión pública, ¿sí? O sea, que si tienen la oportunidad de leer un artículo de él, fíjense cómo estamos, ¿sí? Catriel viene de la familia de Villanova, familia académica, ¿sí? O sea, Villanova y Cristina Di Domenico eran una dupla que trabajó mucho tiempo analizando críticamente la situación de la psicología argentina. Cristina sigue trabajando al día de hoy, y ella ha sido como la supervisora final de Catriel. Y fíjense que aparece también el nombre de
Hugo Klappenbach por ahí, otro nombre que les dije antes que iban a encontrar muy seguido. ¿Preparamos a nuestros estudiantes para insertarse en investigación o en extensión y promover el desarrollo social? Se pregunta Molina en esa conferencia, y la verdad, no. Ustedes ya saben la respuesta, ¿no? O sea, hay déficits, ¿sí? Lo que dice Molina, en este último minuto que me queda, la misión de la universidad debe contemplar la formación y la producción científica y tecnológica. Esa es la misión. Si lo logramos o no, está por verse. Hay que analizar críticamente cómo está cada carrera de psicología, ¿sí? Él habla ahí de los concursos académicos. Cuando él se refiere a eso, se refiere a la forma en que nosotros entramos al sistema universitario como profesores, ¿sí? Ese es un gran desafío. Es muy difícil renovar la planta docente. No hay cargos docentes, eso ya lo hablamos en diversos momentos de la clase. Somos poquitos docentes, hay pocas perspectivas de que crezcamos en número, con lo cual muchos colegas jóvenes, con formación doctoral, con experiencia en el exterior, que han vuelto, qué sé yo, no tienen posibilidad de reinsertarse en el sistema universitario como docente. Así que nos estamos poniendo capital humano muy calificado, ¿sí? Y problemas con los planes de estudio de las carreras de psicología visibles en los programas de las asignaturas y en los departamentos. En eso se solapa con el texto de Vilanova, ¿sí? Las mismas dificultades que observaba Alberto respecto de los diseños curriculares, Molina los observa, y agrega dos elementos ahí que son importantes, y con esto creo que voy a cerrar, y les debo el resto para la semana que viene. Actualización conceptual y formación metodológica y técnica en cada paso de la carrera, lo que Silvina les mencionó. Ojalá en cada materia ustedes tuvieran rudimentos de cómo se investigan los contenidos que son de interés de esa materia, evolutiva, social, etcétera, etcétera, ¿sí? Y lo que dice Molina acá, incorporación de idiomas, inglés y portugués, para garantizar el acceso a bibliografía actualizada. En eso las universidades públicas son un poco más lentas que las privadas, ¿sí? En algunas privadas ustedes van a encontrar que se cursa idioma inglés con contenidos de psicología, ¿ok? Nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos la prueba de suficiencia de idioma, con lo cual ustedes piden rendir inglés y rinden, pero no necesariamente hacen un recorrido consumiendo textos de psicología en inglés o intentando producir textos en inglés sobre temas de psicología, que sería una situación ideal, ¿ok? ¿Estamos? Bueno, gente, muchos comentarios, muchas preguntas. Creo que esto no me había pasado desde que estoy en esta asignatura en relación a estos contenidos. Generalmente casi siempre llegaba hasta el final, ¿sí? ¿Qué nos quedaba por acá? Bueno, tarea para la casa. Comparen los planes de estudios de la carrera. Fíjense si pueden rastrear el viejo plan 86 con el nuevo plan. A ver cómo estamos en función de lo que hemos discutido, recuperando los textos de Alberto Vilanova y del Juan Molina. ¿Ok? No es evaluativo esto. Es simplemente para que ustedes tengan oportunidad de volver a reflexionar sobre los elementos que discutimos hoy. ¿Sí? O sea, háganlo por su cuenta, compártanlo dentro de sus grupos de WhatsApp o lo que sea. Y fíjense, el plan 86 es un plan que en el papel claramente refleja el modelo de formación científico-practicante. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Formación básica en los primeros años y formación profesional en los años superiores. ¿Sí? Fíjense cuánto de ese concepto, cuánto de esa noción persiste en el nuevo plan de estudio. ¿Sí? Reflexionen, aprovechen, eso les va a servir para volver sobre los textos de Alberto Vilanova y sobre el texto de Juan. ¿De acuerdo? ¿Estamos? ¿Quedaba mucho más de esto? Aprovecho que están en los últimos minutos. No quedaba mucho más, era cerrar y pasar a discutir cuestiones éticas, así que no se preocupen. De cualquier manera, la presentación completa va a estar subida al ABP en el día de hoy y el video también. ¿Estamos? Gente, a los 266 valientes que están acá adentro y a los 25 que están mirando por afuera, muchas gracias. Y a los que se fueron y pudieron estar hasta casi al final también. Nos vemos la semana que viene. Ojalá estén tan participativos e inquietos como estuvieron hoy. Y vamos a... Perdón, la semana que viene me dicen, me soplan por cucaracha, es Semana Santa. La próxima, ¿de acuerdo? Pero para eso sigan las novedades de comunicación del ABP, ¿vale? Como siempre digo, cuídense, cuiden a otros y a otras, y nos estamos viendo. Adiós. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao, profe, gracias.